Muy buenos días. El Rey ha abierto esta mañana la tercera ronda de consultas con los representantes de todos los grupos parlamentarios en el Congreso. Lo más probable, bueno, todos menos dos, ya lo saben, Bildu y Esquerra Republicana se siguen negando a ir, pero todos sabemos que lo más probable es que cuando finalice esta ronda, a las 6:30 de la tarde de mañana, con Mariano Rajoy, el Rey va a constatar la falta de acuerdo para investir un nuevo presidente del Gobierno. El plazo constitucional para que se disuelvan las Cortes y que se convoquen nuevas elecciones acaba el próximo lunes 2 de mayo a las 12 de la noche. Así que recta final, por tanto, de la 11ª legislatura, que va a culminar con un acto verdaderamente de indecencia política por parte de Podemos e Izquierda Unida, porque sepan ustedes que ambas formaciones de extrema izquierda se convertirán mañana en anfitrionas de Arnaldo Otegi en el Parlamento Europeo. Allí van a alabar al condenado por terrorismo y por secuestro, que hace muy poquitos días decía que condenar el terrorismo es bajarse los pantalones, ¿lo recuerdan ustedes? Y también decía que no pensaba condenarlo nunca, ahora menos, cuando no lo había hecho mientras ETA asesinaba y secuestraba. Eso lo añado yo, pero vean a Otegi. ¿Cómo tú me puedes pedir a mí, ahora, hoy, que yo condene una cosa del pasado cuando yo no la condenaba cuando se producía y además he pagado caramente por no hacerlo? No, lo de pagado caramente los hay con cara. Lo de caramente, porque de caro nada. Lo que los han pagado son las víctimas, esas que no pueden volver a levantarse ni ver a sus familias, ni siquiera vivir. Eso es pagarlo caramente, señor Otegi. Se me revuelve el estómago cada vez que le veo hacer declaraciones así. Y lo que sí que ha hecho Otegi, ¿verdad? No condena los asesinatos, pero lo que sí que ha hecho al salir de la cárcel es arropar a los etarras más sanguinarios y no arrepentidos. ¿Recuerdan ustedes esa manifestación de hace este domingo pasado, no el anterior, con más de 20.000 años de condenas? Los presos que se juntaban ahí, sus amiguetes, con esos años de condena a sus espaldas, y lo que pedían era la amnistía para todos los terroristas. Eso sí, Podemos, Izquierda Unida y sus aliados filoterroristas, a quien se niegan, ¿saben ustedes?, a recibir en el Parlamento Europeo, ¿saben ustedes a quién son? A las mujeres de los presos políticos del régimen del sátrapa venezolano, que se desmorona a pasos agigantados. Vean lo que ha ocurrido hace muy poquitas horas. Es como pues una especie de trifulca por una cebolla. Mire cómo nos estamos matando y eran los chavistas. Maduro, póngase las pilas. Mire, este viejo nos enseñó a tener patria. No deje caer esta mierda. Mire que ahora los venezolanos nos estamos matando por comernos un pedazo de comida. ¿Qué pasa? Culpa de Maduro, mira cómo estamos pasando trabajo. Mira, eso dice ella. Ahí lo tienen a tortas por una cebolla. No tienen comida, encarcelan a la oposición, no existe libertad de prensa. Las mujeres no pueden usar secador de pelo, ni todo tipo de cuestiones higiénicas, y desde hoy, además por decreto, los venezolanos tendrán cortes de electricidad de 4 horas diarias durante 40 días por lo menos. Esto con ser terrible, la actitud antidemocrática de Izquierda Unida y de Podemos resulta más triste y peligroso para la democracia todavía que el Partido Socialista. ¿Saben lo que ha hecho? Se ha negado a firmar la carta en la que Teresa Jiménez Becerril y Maite Pagazaurtundúa le pedían al presidente de la Eurocámara que se eviten los actos como el de Otegi y, en su defecto, que se vigile si se hace apología del terrorismo en el Parlamento Europeo. Y aquí nos preguntamos, ¿cómo es posible que los 14 eurodiputados del Partido Socialista se nieguen a firmar una petición como esta? ¿Cómo le dicen ambas diputadas? ¿Saben ustedes lo que le han dicho a Martin Schulz? Lo que le han dicho es algo muy fácil de imaginar. Le dicen al presidente de la Eurocámara que se imagine a los representantes de la soberanía de los 28 Estados miembros, a un terrorista yihadista hablando en el Parlamento de todos los europeos. ¿Ustedes se lo pueden imaginar? Pues yo no. Y supongo que Schulz tampoco. Y supongo que el PSOE tampoco. Lo que me
sorprende, me preocupa y me parece muy grave es que el Partido Socialista se niega a firmar una petición como esta. Está esta mañana con nosotros precisamente Teresa Jiménez Becerril, coautora de esta carta. Teresa, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y enhorabuena por esa iniciativa, esa carta impresionante que hemos podido leer hoy. Has publicado en el diario El Mundo un artículo donde relatas todos estos hechos. Y yo empiezo por el final. Me preocupa, me entristece, como a ti, que los miembros del Partido Socialista no hayan suscrito esta carta de Maite Pagaza y tuya. Bueno, yo creo que como se ve no lo habrán considerado oportuno. Yo no tengo ni idea de por qué. A mí me entristece, pues porque tengo amigos entre ellos, somos compañeros. Nosotros cuando mandamos esa carta, si no la mandamos a todos los eurodiputados del Parlamento. ¿Al grupo? Digo a todos los eurodiputados, los 700 y pico, es porque se la mandamos a todos los españoles de todas las fuerzas políticas, porque ellos son quienes verdaderamente conocen la historia de ETA, ellos saben lo que es, ellos saben que este Otegi acaba de salir de la cárcel hace prácticamente 3 días y era imposible que estuviera allí dando lecciones de derechos humanos y por lo tanto lo que pedíamos es que se vigilara si hacía apología al terrorismo. ¿Por qué no lo han hecho? Pues no tengo ni idea. Yo creo, Isabel, que tendrás que preguntárselo a ellos. Yo no lo sé, si se lo preguntaré. Esta carta iba con toda la intención de que mientras más apoyo tuviéramos las víctimas, mejor sería, y porque en ese espíritu totalmente de unidad, que es lo que intentamos, y de hecho vamos a intentar mañana, mientras Otegi esté allí metido, dando estas falsas charlas de paz, nosotros vamos a estar en la puerta del Parlamento manifestándonos al lado de las víctimas de ETA y contra el terrorismo. ¿A qué hora va a ser eso, Teresa? Depende un poco cuando él esté, porque a mí lo que me pide el cuerpo y lo que he hecho otras veces es... otras veces no, lo he hecho en una ocasión nada más para no darle publicidad a ellos, es cuando han intentado apoyar a terroristas dentro del Parlamento, que de hecho le hice un homenaje a de Juana Chao hace varios años, es meterme allí dentro y contarle la pura verdad. O sea, lo hiciste cuando estaba Brian Currin, lo cuentas, sí. Y dices que te temblaban las piernas al final, pero que no te iban a conseguir ver llorar, que saliste hecha polvo, ¿no? No, hombre, te tiemblan las piernas porque yo entré, pedí la palabra como eurodiputado que soy, en aquella cueva de amigos de ETA y entonces pues, expliqué lo que ETA hacía, que es lo peor que tú le puedes hacer a esta gente. Decir la verdad, o sea, ¿y cuál es la verdad? Los testimonios de las víctimas, esa es la mejor arma que tenemos contra el terrorismo. Entonces, como ellos borran todo el pasado, como si ETA no hubiera hecho nada, pues si tú le dices que tiraron un coche, una furgoneta, cuando había niños en un patio en Zaragoza y escuchando a los niños, aún así la tiraron y mataron y mutilaron a los niños, claro, ellos empiezan a ponerse nerviosos, a chillar, lo que hay allí. No te dejaban hablar, ¿no? Claro, al final no, porque ellos no quieren que tú hables, porque si tú hablas es imposible defenderlo. Es imposible que Izquierda Unida o Podemos lo lleven a este Otegi a hablar de derechos humanos si yo le digo en su cara que él secuestró o que está condenado por el secuestro del directivo Abaitua y que encima lo tuvieron allí en un zulo, pues entonces ¿cómo me vas a hablar tú de derechos humanos? Entonces, ante esas cosas, ellos empiezan... ¿Por qué? Pues porque ante la ignorancia de todo el mundo, pues este hombre se despacha como un político. Tú vas a Google y pones de Juana Chao, terrorista, Josu Ternera, peligroso terrorista, Otegi, político vasco. O sea, político vasco es igual que yo. No, señor, usted está condenado por pertenencia a banda armada. Usted está condenado por intentar reconstruir el brazo de ETA, que es una organización que asesinaba, secuestraba. Por tanto, usted no es un político, usted ha sido un terrorista que ha cumplido con la justicia, pero era un terrorista. Con lo cual, no lo sé, yo creo que en vez de a lo mejor meterme allí, para no darle a ellos más, ya veré, lo que haremos, que es una muestra también, es el hecho de decir nosotros estamos con las víctimas y ponernos delante de la puerta. Mientras aquí habla un terrorista, nosotros estamos con las víctimas. Y eso es posiblemente lo que hagamos. Bueno, voy a presentar al resto de mis invitados de esta mañana, porque ya lo ven, mañana interesantísima. Se nos presenta con el estómago revuelto, precisamente por quienes aupan a personajes como este,
Y vamos a ver lo que ocurre. Carmen Riolobos, gracias por estar aquí. Buenos días, muchas gracias. Sobre esta cuestión. Bueno, yo quiero con en primer lugar, yo creo que dar las gracias a Teresa Jiménez Becerril, porque es una mujer muy valiente, que es capaz de defender a los que en este momento parece que en Europa no tienen voz que los defienda, que son precisamente a las víctimas del terrorismo. Y yo creo que Otegi solo tiene dos cosas que hacer, o que decir. La primera es condenar a ETA y la segunda, pedir perdón a las víctimas del terrorismo. Esas dos son las palabras o esas dos son las cosas son las que tiene que hacer. Pero ninguna otra es tolerable y me parece que la actitud del Partido Socialista en este sentido es de auténticos cobardes y están en la línea blandita y de ponerse de perfil en los temas de ETA o de Otegi en este caso, porque yo creo que ellos, en fin, creen que en algún momento los pueden necesitar, como hicieron cuando les dieron grupo parlamentario en el Senado. Pero a mí me parece una actitud absolutamente intolerable. Carmen Chumarín, bienvenida. Hola, buenos días. Sobre esta cuestión con la que abrimos la semana, aparte de la ronda de contactos que ahora hablaremos. Pues partiendo del máximo respeto a las víctimas, por supuesto, y perdón por la voz, me parece que si lo que va a hablar allí Otegi es de derechos humanos, no es la persona más capacitada para hacerlo. Aun teniendo en cuenta que evidentemente pueda no ser el mismo Otegi de hace 15 años o de hace 10 años y el de ahora, porque eso también puede ser tenido en cuenta, pero en cualquier caso pero si no es un fuera el tema, mismo, es hubiera un tema muy pedido conflictivo. perdón, ¿no? Alguien que no es el mismo y que se arrepiente de lo que ha hecho y que ha secuestrado y que ha sido condenado por secuestrar a un ciudadano. Oye, que este señor vive y aunque no viviera, alguien que no es la misma persona pediría 1000 perdones y haría todo para que se le perdonara por parte de quien ha hecho tanto daño, pero dice que no lo piensa hacer. Y sobre todo, insisto, me parece que seguramente a lo mejor habría otras personas más calificadas para hablar de derechos humanos que él en el Parlamento Europeo. Margarita Sáenz Díaz, gracias por estar aquí. Yo creo que realmente es una decisión totalmente desafortunada llevarlo al Parlamento Europeo como portaestandarte de unos derechos humanos que él no ha respetado, pero me parece, Carmen, deleznable que interpretes la abstención del Partido Socialista en la petición que se ha hecho, y la señora Becerril lo acaba de explicar con mucha más prudencia que tú. Me parece deleznable que digas que no han firmado ese documento porque pueden necesitarlos. Eso me parece que en democracia y en un país que intentamos no olvidar a las víctimas, pero superar los enfrentamientos sangrientos que durante tanto tiempo asolaron este país, me parece que es una vuelta atrás que no conviene, que no conviene Margarita, hacer. no lo es, y te voy a decir por qué. Porque era el señor Zapatero el que decía que el señor Otegi era un hombre de paz, cuando en realidad no es un hombre de paz, es un terrorista que ha estado en la cárcel, y que desde luego no es la persona más indicada ni para ir a hablar de derechos humanos ni para ir a hablar en nombre de nadie. Bueno, lo que tiene que hacer es pedir perdón a las víctimas. Tenemos que hacer una pausa. Ahora hacéis el debate, por favor. Tenemos que hacer Yo una creo que el pausa. PSOE en ese sentido no se puede poner de A ver, perfil. tenemos que hacer una pausa, pero antes quiero presentar también a Luis Valcarce. Luis, Gracias, Isabel, ¿qué tal? que sobre esta cuestión, rapidísimamente, Bueno, en nada, un minuto poco y que medio. decir. Me parece que la foto de Otegi en el Parlamento Europeo para mí ya tiene un titular, que es la foto de la infamia. Me parece, habría que preguntarse por qué el Partido Socialista no ha querido firmar esto. Algunos representantes del Partido Socialista, como Eduardo Madina, han dicho que Otegi debería salir de la cárcel, lo cual me parece de vergüenza, y sobre todo deberían haber firmado ese documento, no porque lo presente Teresa Jiménez Becerril, sino por lo menos en memoria de los suyos, en memoria, por ejemplo, de Isaías Carrasco. Me parece que el Partido Socialista en eso debería haber dado la talla y no lo ha hecho. ¿Y por qué no? ¿Tú por qué crees que no? Es que yo creo que hay una parte que ya se está de alguna manera camuflando erróneamente con ese discurso, con ese relato que hay en blanquear lo que ha pasado, en borrar a las víctimas como si no hubieran existido. A mí me parece que Eduardo Madina diga que Otegi debía salir de la cárcel, me parece una irresponsabilidad, y quiero creer que no todo el Partido Socialista avala esas palabras. Pues yo lo que quiero creer y lo que quiero saber es por qué no han firmado los eurodiputados. Se lo queremos preguntar a ellos. Vamos a ver si conseguimos hablar con ellos. Vamos a hacer una brevísima pausa, pero por lo menos que nos den una explicación. ¿Por qué se niega el Partido Socialista a que se firme algo tan sencillo como que el Parlamento Europeo no sea altavoz de condenados por el terrorismo y secuestradores? ¿Por qué? A vuelta de esta pausa.
Ya ha comenzado esa tercera ronda de contactos. El rey recibe a los grupos parlamentarios, a sus líderes, y ya saben qué es lo que hay. Ha empezado por Nueva Canarias, empieza por los grupos minoritarios. Todos los representantes políticos del arco parlamentario, salvo Esquerra Republicana y los proetarras de siempre, de Bildu, pues estos no quieren ir a ver al rey. El caso es que mañana concluye esa ronda de contactos, previsiblemente sin fecha para una posible investidura, porque a estas horas parece que están los puentes rotos. Por lo menos eso es lo que parece. Víctor Arribas, muy buenos días. ¿Qué tal, Isabel? Muy buenos días. Efectivamente, a las 10 de la mañana ha empezado esa tercera y última ronda de consultas del rey con los portavoces, los representantes de los diferentes grupos políticos en el Parlamento. Ya sabes que hoy va a recibir a 8, mañana al resto, a los otros 6, teniendo en cuenta que Esquerra y Bildu no quieren participar en esta ronda de consultas en la zarzuela. Veamos quiénes ven hoy al jefe del Estado, al monarca Felipe VI. A las 10 de la mañana estaba previsto, y ya incluso ha hecho declaraciones posteriores, Pedro Quevedo de Nueva Canarias. Irán pasando el Foro de Asturias, Coalición Canarias, lo hará también Alberto Garzón por Izquierda Unida a primera hora de la tarde. Luego pasará Aitor Esteban por el PNV, Alessandra Fernández en Marea, y el último en la jornada de hoy será Francesc Homs, representante de Democracia y Libertad. Veamos los que están reservados para la jornada de mañana, 26 de abril. Lo hará a las 10 de la mañana Compromís, Baldoví, Joan Baldoví, En Comú, Xavier Domènech, y luego pasaremos a los 4 grandes, a los 4 importantes, que son por Ciudadanos, Albert Rivera, por Podemos, Alberto Garzón, y ya por la tarde, a primera hora de la tarde, 4:30, Pedro Sánchez, e inmediatamente después Mariano Rajoy. ¿Qué ocurrirá después? Bueno, pues tras recibir a Rajoy, el rey comunicará a Patxi López, al presidente del Congreso de los Diputados, su decisión de proponer o no proponer un candidato a la investidura. Si hubiera candidato a la investidura, esta se celebraría el jueves, viernes y sábado. Ya saben, discurso del candidato el primer día, primera votación en el segundo día, para terminar en torno al 30 de abril, 1 de mayo como mucho, esa sesión de investidura. Si no hay un candidato investido con mayoría simple en segunda votación, habrá disolución de las Cortes, lo cual nos llevará a elecciones 54 días después, es decir, el 26 de junio, elecciones generales. ¿Cuál es la pregunta que hoy les formulamos aquí en Más Claro Agua? Pues es la siguiente: ¿ve a Rajoy en forma para ganar las elecciones? Ya saben que ayer dijo que él está en plena forma. Bueno, pues eso es lo que les preguntamos. ¿Ve usted a Rajoy en forma para ganar las elecciones si se producen el 26 de junio? Si quiere votar afirmativamente, 905-855-001, y el mismo número acabado en 2 si quiere votar no a esta pregunta que hoy les formulamos. Y también a través de Twitter queremos que participen con estos 2 hashtags, las etiquetas, sobre los 2 grandes temas de debate del programa. Gira Otegi, ya saben que mañana está en el Parlamento Europeo, es la infamia de esta semana. Y en segundo lugar, MCA recta final, para hablar, Isabel, de la cuestión política, ya sabes. Ya sabemos, contamos contigo ahora mismo aquí en Plató, Víctor, desde luego. No sabemos otra cosa. Desde hace, creo, recuerda que son 173 días, vamos, más de 4 meses, y verdaderamente algunos estamos ya un poquito cansaditos, pero bueno, miles de centenares. Unos cuantos miles de centenares, ¿no, criaturas? No, si es que realmente esto nos lo podíamos haber ahorrado. Supongo que si algún día echa a andar otra nueva legislatura, porque empezaremos con otro baile como este, ya lo hablaremos, con otro resultado electoral parecido, pero esperemos que reformen estas cuestiones, porque claro, es lo que nos cuesta. Todos cobrando el salario, eso sí, ¿eh? Todos los diputados cobrando el salario, no me voy a Europa, me vengo aquí, y eso sí, ¿para qué? Para nada, pero bueno. Vámonos a un asunto que me parece principalísimo y que es un broche verdaderamente infame de cierre de esta 11ª legislatura, donde se está retratando Podemos y también se está retratando Izquierda Unida, porque han decidido convertir en una persona honorable y en un invitado estrella en el Parlamento Europeo, en la sede de todos los europeos, fíjense, nada menos que Arnaldo Otegi. Otegi, que decía exactamente, es que hace poco más de una semana se negaba a condenar el terrorismo etarra. Decía que eso era una bajada de pantalones y que si él no lo había hecho antes, ¿cómo se le puede pedir que lo haga ahora? Y eso es cambiar, eso es ser válido para la política. Un tío que ha secuestrado nada menos que a una persona que trabajaba en una empresa, que se llamaba Luis Abaitua y que está condenado por eso y que no pide disculpas. Miren lo que decía. ¿Cómo tú me puedes pedir a mí, ahora, hoy, que yo condene una cosa del pasado cuando yo no la condenaba cuando se producía, y además he pagado caramente por no hacerlo?
Bueno, disculpas no, perdónenme a mí, disculpas no, perdón, arrepentimiento es de lo que se trata, no de pedir disculpas, no es no dejar pasar a una señora por delante de un señor, que era lo que antes eran las normas de cortesía, no. Esto es una cosa muy grave y claro, tener que escuchar a Arnaldo Otegi, que ha pagado muy caro, no pedir perdón, a mí es que se me abren las carnes. Teresa Jiménez Becerril mañana va a estar en el Parlamento Europeo y ha denunciado hoy en una carta en el diario El Mundo precisamente lo que va a ocurrir mañana. Y nosotros veníamos también alertados y denunciándolo estos días. Teresa, eurodiputada del Partido Popular. Precisamente lo de mañana no va a ser solo mañana, ¿no? Porque mañana hay una primera reunión. Anfitriones Podemos e Izquierda Unida. ¿En qué consiste? No, mañana hay un grupo, como la gente quizás conozca, que en el Parlamento hay lo que se llaman lobbies, que son grupos de presión, que habrá muchísimos de todo tipo de cosas, del vino, de derechos humanos, de industria, de muchas cosas. Y hay también un grupo de amigos, se llaman Amigos del Pueblo Vasco, y en ellos pues están algunos diputados y también están muchísima gente del mundo de ETA, ¿no? Es un lobby de querer blanquear el pasado de ETA. Y tienen 10 años, pues mañana lo llevan ellos allí al Parlamento. La cosa increíble, Isabel, ha sido que al día siguiente el grupo político de la izquierda, donde está Izquierda Unida y Podemos, lo lleva a su reunión de grupo, que son unas cosas importantes. Como yo digo, mi grupo político ha llevado a las mujeres venezolanas que piden la libertad de los presos que están en Venezuela, o la mujer de un bloguero saudí que ha recibido el premio Sájarov por estar preso y torturado por pensar. Ahora, llevar a este tipo de gente allí es increíble. Entonces, yo lo que pienso es... Yo lo que le veo a ellos cuando, por ejemplo, hacen estas manifestaciones que tú decías en la calle de terroristas como Kubati, donde se leyó una carta de Kantauri. Sí. Kantauri, si la gente no lo sabe, fue el... Kantauri sigue preso. Kantauri sigue preso. Kantauri fue el que mandó matar a mi hermano y a su mujer. ¿Ah, sí? Entre otros, sí. Y está condenado por el asesinato de Alberto Yassen, por ser el mandante. Yo muchas veces he dicho que no es tan importante... Es importante, pero no es solo quien aprieta el gatillo, no es solo quien te pega el tiro, sino quien lo manda, quien lo inspira, quién está detrás de todo eso. Pues si no, la mafia serían solo los que hacen el crimen, y no, son los que están por encima. Pues que para mí también Otegi está ahí en ese eso. Pues este Kantauri dijo, y leyó la carta, la más aplaudida, fue que dijo que habría dos líneas que no se pasarían jamás, que serían: nunca se arrepentirían y nunca colaborarían con la justicia. Entonces quiere decir que nosotros, no es que las víctimas somos y estemos encadenadas al pasado, que no queramos pasar página, que ETA ya no mata y nosotros no queremos entrar en estos nuevos tiempos, no. Nosotros no queremos entrar en los nuevos tiempos de la injusticia, de la inmoralidad, de la falta de verdad. Esta gente no tiene responsabilidad, es como si no hubieran matado. ¿Sabes lo que es eso? Bueno, o sea, esa es la cosa. Si ellos se arrepintieran, si dijeran el horror que hemos hecho y todo eso, pero oye, ni nos vamos a arrepentir ni vamos a colaborar, pero encima queremos amnistía, que nos lleven para allá, que no sé qué, que las víctimas no sé cuánto, ser Lendakari, y como un político, un personaje político por el Parlamento, por Irlanda, por donde me dé la gana y que la gente me aplauda. No, señor. O sea, usted, señor Otegi, lo que tendría es que salir de la cárcel por la puerta de atrás, haberse retirado y toda esta gente, y durante mucho tiempo, mucha cuarentena, y luego cuando hubieran ya hecho la reflexión verdadera, entonces a lo mejor saldrían a la luz. Porque, y la primera, Teresa, a lo mejor en eso sería yo. Teresa, ahora, de este modo... ¿Pero qué es lo que ocurre? Porque Maite Pagazaurtundúa y tú os preguntáis en esa carta al presidente del Parlamento Europeo... ¿Se imaginan los eurodiputados a un terrorista yihadista yendo al Parlamento Europeo a hablar de política y a decir que sus objetivos son estos y que les han oprimido a los pobres yihadistas, pobrecitos, ¿verdad? Estos asesinos tan crueles estaban oprimidos políticamente por Occidente y entonces ahora tienen que tener su discurso y su sillón en el Parlamento Europeo. ¿Esto puede ocurrir? No. Entonces, ¿qué pasa con el terrorismo etarra? Pues porque... Primero porque hay mucha ignorancia, la gente no lo sabe, la gente
piensa que es un poco como lo que pasó con el IRA, ¿no? Con el esto, con todo mi respeto, para mí el terrorismo es siempre terrorismo. Y me da igual que Jerry Adams esté con corbata y en puestos de altura o lo que sea. Desgraciadamente, el que mata o el que secuestra es un criminal. Tú puedes dejar de ser un terrorista, pero tú de ser un asesino. Si has matado, no vas a dejar de serlo en tu santa vida, porque ya has matado. Y lo que yo quiero decir es que quieren pensar como que aquí el tema de ETA hubo una guerra, era la época de Franco. No, señor, no era la época de Franco. La mayoría, la gran mayoría de los delitos, y también Otegi, que se cometieron, fueron en democracia. Fueron en democracia. Eso no lo dicen, porque entonces no tendrían legitimidad. Y segundo, lo de la guerra, eso es una falsedad absoluta, precisamente al revés, no hubo ninguna guerra, por eso no se necesita ninguna paz. Mi hermano no iba a ninguna guerra, venía a tomarse una cerveza con su mujer y le esperaban 3 niños de 4, 7 y 9 años. Los niños que estaban en Zaragoza, ¿y cómo fue el asesinato? Silvia, Perdóname que te lo pregunte, pero como eso es lo que no quieren que se oiga en el Parlamento Europeo, toda esta gente les enviaremos nuestro programa, aparte de que te oigan a ti. ¿Cómo fue el asesinato de Alberto y de Asten? Yo no entro mucho nunca, nosotros en mi casa no los detalles pero nunca estamos en esas cosas, pero lógicamente la gente te lo cuenta y yo lo sé. Volvían de tomarse algo allí cerquita de casa. Ellos vivían en el barrio de Santa Cruz, un barrio de Sevilla de callecitas muy estrechas y eso. Alberto, yo le decía muchas veces, Alberto, ¿tú tienes miedo? Porque era la época, habían matado a Miguel Ángel hacía unos meses, él había organizado la manifestación en Sevilla de repulsa por el asesinato de Miguel Ángel, y él me dijo, no, Tere, yo soy él, pero miraba debajo del coche y eso. Y entonces mataron a Alberto porque no llevaba escolta, también a lo mejor habría otros objetivos, pero llevaban escolta, y lo que fue horrible, porque Alberto era el político que no lo tenían que matar, pero bueno, todavía... Pero es que se volvieron sobre sus pasos y mataron a Asen, que lo está vacunando. Mataron a su mujer y ellos sabían que tenían que ese matrimonio joven, mi hermano tenía 36 años, tenían 3 niños chicos, con lo cual eso te da idea de la crueldad de esta gente, ¿no? Porque volverse y matar a una madre sabiendo que va a dejar 3 niños chicos es de mucha crueldad. Y era el que lo ordenó era Cantauri, el de la carta que se leyó porque sigue preso y que Otegi aplaudía el otro día, que piden la amnistía para los presos, y con una cosa que me parece terrorífica, porque tú se lo has dicho en el Parlamento Europeo cuando no te dejaban hablar, en ese pantomima que montaron también con todos los mediadores de ETA que llaman, ¿verdad? Y según te he leído yo, tú les has dicho, porque lloriquean con eso de que no tienen, claro, les llevan a 500 kilómetros, están tan lejos y no hay carreteras, y como dices tú, una frase de tu madre es, ojalá hubiera carreteras al cielo para ver a Asten y a Alberto, que eso sí que no tienen carreteras, ¿verdad? Sí, yo muchas veces cuando se quejaban decían, digo yo, pero ustedes se quejan de que tienen que ir a llevar el bocadillo a 500 kilómetros, ¿no? Digo, ojalá mi madre pudiera llevarle el bocadillo atravesándose medio mundo, ¿no? Pues igual, ojalá hubiera carreteras al cielo. O sea, ellos el problema que tienen es que exigen, y ellos no están en ninguna condición de exigir. Esta gente que tanto dolor han causado en España, pero no a las víctimas, a todos los españoles, a toda la sociedad española que tenía miedo, así como ahora mismo los yihadistas están causando, no a los que han matado, que no sabemos sus nombres, no sabemos apenas quiénes son, porque nunca se visualiza a las víctimas, sino a todos nosotros, a mí que tengo que ir al aeropuerto, a mí que conozco ese aeropuerto de Bruselas con los ojos tapados, y podía perfectamente haber estado allí, cualquiera de nosotros, cualquiera de nuestros hijos, pues igual. Los chiquillos que estaban en los colegios, la niña que estaba, el hombre que estaba en la parada del autobús cuando mataron a Silvia, que estaba en una parada de autobús y se fue por los aires. Si tú miras las víctimas de ETA, algunos eran taxistas, otros eran... había de todo tipo. Entonces, claro, cuando tú oyes a un Pablo Iglesias decirte, por ejemplo, que es que Otegi es necesario para la paz, un hombre que no condena eso y que ha sido eso, pero ¿a dónde estamos? Vamos a escucharlo, para la paz, Teresa, vamos a escucharlo porque lo ha dicho este viernes y verdaderamente se nos hiela el corazón. Sí, a mí eso me ha llegado al alma. Yo no estoy de acuerdo con Arnaldo Otegi en muchas cosas, pero me alegré, y lo digo aquí muy claro, de que saliera de la cárcel. También hay que reconocer que sin personas como Arnaldo Otegi no habría paz, y a los que han contribuido a una situación de paz y de futuro, aunque tengamos muchas diferencias, hay que reconocérselo y hay que agradecérselo. Teresa. Yo creo que a quien hay que agradecerle la paz
es a la cantidad de víctimas y de personas que han perdido la vida por la libertad, por nuestra libertad de todos, por los valores en los que creemos. A quien hay que agradecerle la paz es a todos esos guardias civiles y policías, la mayoría de ellos súper jóvenes, que venían. Yo cuando veo sus fotitos, que 22 años, 21 años, con un niño, con 2 niños, a esa mujer, a esa Rosy Alcaraz que perdió a sus 2 niñas gemelas, chiquititas, a eso es a quien yo le agradezco, porque vivamos ahora en paz. Y por supuesto a los que me han protegido, a los policías, a las guardias civiles, a todos los que nos protegen diariamente poniendo su vida en riesgo, a eso le agradezco la paz, no a un tipo como Otegi. Este hombre no ha hecho nada por la paz, este hombre lo que ETA tiene dos vertientes, una mata y la otra es política, lo ha sido siempre así. Se llamaba ETA político militar, que por cierto él no dejó él siguió en la ETA militar. La de los pistoleros, Otegi, para entendernos. no en la política, Sí. después la amnistía, pero quiero decir, en esas dos ramas, unos hacen unas cosas y otros otras. A mí no me importa, quiero decir, ¿quién mató a mi hermano? ¿Quién lo propició? ¿Quién lo inspiró? ¿Quién hizo y le metió las ideas en la cabeza a dos o tres para que se atravesaran toda España y vinieran a Sevilla a matar? Por lo tanto, es tan culpable. Por lo tanto, este hombre no es un hombre que nosotros tengamos necesario para la paz, no, este tiene que irse a su casa. Tendremos mejores personas para la paz que este tipo, ¿no? Desde luego. Quiero preguntarle y saludar también ya a Víctor Arribas, que está con nosotros. Víctor, porque todo esto que es un mensaje verdaderamente nítido, claro, y que son hechos, la realidad es que a quien hay que dar las gracias también es a las víctimas del terrorismo, sin ninguna duda, que nunca han hecho nada que no sea pedir dignidad y justicia, que es una petición verdaderamente lo menos que pueden pedir es dignidad y justicia. Pero quiero preguntarte por el inicio que teníamos en este programa, porque todo esto arranca a raíz de una carta de Teresa y de Maite Pagazaurtundúa. Hay 54 eurodiputados españoles, esa carta ha conseguido solo 22 apoyos, 22 firmas, y precisamente porque se han negado los podemitas, obviamente, que son los que hacen de anfitriones, y también Izquierda Unida, pero también se han negado los eurodiputados del Partido Socialista, los 14 eurodiputados. No hay ni uno que haya firmado. ¿Cómo es posible? Pues es una gran sorpresa. A mí no me cabe ninguna duda que los representantes del Partido Socialista, en fin, no apoyan el terrorismo ni nada que se le parezca. Eso es indudable. Pero esta es la actitud política más despreciable, que es, hace mi adversario una propuesta que comparto, porque yo estoy seguro que los 14 eurodiputados socialistas comparten la carta que le habéis enviado a Martin Schulz, pero como la propuesta viene del adversario político, no la firmo. Y eso es despreciable, porque si en el fondo tú compartes los argumentos, que los argumentos son plenamente defendibles por cualquier demócrata y cualquier defensor del Estado de Derecho, pues no pasa nada por firmar, porque mañana será en sentido contrario. ¿O no firmaría Teresa Jiménez Becerril algo que presentara el Partido Socialista en sentido contrario? De hecho, lo hacemos diariamente en el Parlamento. Claro. O sea, nuestro trabajo en el Parlamento, con 28 países y con tantos partidos y tantos grupos políticos de su padre y de su madre, claro. Allí el diputado recibe el mandato, pues, de hacer un informe o lo que sea, y tienes que trabajártelo tú. Es un continuo compromiso, todos son enmiendas de compromiso, somos legisladores, y a mí hay cosas que un poquito menos me gustan, pero digo, la tengo que pasar, yo te doy esto, tú me das esto, y ahí vamos, es un continuo forcejeo, y por supuesto en una cosa así, ahí vamos en el mismo barco, ha sido desafortunado. Yo quiero que veamos a Arnaldo Otegi hace muy poquitos días, que volvamos a verlo, porque lo que no podemos es permitir que se blanquee la imagen de quienes han asesinado, quienes han secuestrado, quienes han apoyado el terror. Y fíjense, Arnaldo Otegi, cómo dice tan pichi, tan contentito, no, ¿cómo voy a condenar yo el terrorismo, hombre? Pero si ya lo he pagado muy caro, pagado caro, pregunta a las casi 1000 víctimas mortales, porque hay 5000, 15000 que están heridas, magulladas, destrozadas por su vida, huérfanas, en fin. Pregunta, a ver si lo han pagado caro. Y quiero que vean eso y que vean también a José Luis Rodríguez Zapatero, porque parece que uno dice, no, Pablo Iglesias dice que es un hombre necesario para la paz. Pues es que lo decía un presidente del Gobierno de España. Una ignominia mayor creo que no cabe. Vamos a verles. ¿Cómo tú me puedes pedir a mí, ahora, hoy, que yo condene una cosa del pasado cuando yo no la condenaba cuando se producía, y además he pagado caramente por no hacerlo? Arnaldo Otegi ha hecho un discurso por la paz, por abrir una etapa política distinta en Euskadi.
que consiste en no condenar el terrorismo, en querer ser el Lehendakari, que le den todo, que las víctimas se callen, que no molesten, hombre, porque molestan un montón, claro, eso de recordar cómo les han matado, pues va a ser que sienta un poco mal y que se haga borrón y cuenta nueva y se reescriba la historia. Eso es el discurso por la paz. Yo en el Parlamento Europeo propongo que le pasen algunas partes de la entrevista a Otegi, por ejemplo, en la que dice que justifica de alguna manera que ETA no quería matar en Hipercor. O sea, sí, este hombre de paz dijo que ETA había hecho 3 llamadas y que ellos no querían matar. Para eso pusieron un coche bomba, pero no era para matar, si era, no sabemos para qué era, sino era para matar y asesinar a varias personas. Yo pondría esa parte en la que se refiere a los etarras huidos de la justicia como refugiados. Por ejemplo. A Miguel Ángel Blanco, él estaba en la playa de Fuenterrabía tan contento, o como él cuando estaba por porque no sabía que lo iban a matar. A Miguel Ángel Blanco él estaba tranquilamente en la playa. Sí, esas son las partes que yo pondría en el Parlamento Europeo, a ver qué opinan. Y termino. Y tú dices, Isabel, ¿se imaginan a un terrorista yihadista en el Parlamento Europeo? Yo... Al tiempo, porque por este paso, mira, al carnicero de Noruega, Anders Breivik, hubo que pagarle 30.000 euros por derechos humanos, con 77 muertes a sus espaldas. Pero es que la sentencia de Estrasburgo, la que liberó a 130 etarras de las cárceles, pues también vino por ahí. Entonces yo... No sé si vamos por el camino correcto, Teresa. Por suerte estás tú en el Europarlamento. Esperemos. Y supongo que no estáis solas, porque claro... Vamos a ver, yo Margarita. creo que, es decir, el pasado de Otegi y su falta de arrepentimiento, que vimos que acabamos de oír reiteradamente, es una vergüenza que nos avergüenza a todos. Pero eso no quita de que en un momento determinado de su vida política, en un momento determinado y preciso, contribuyera a que la violencia de ETA diera un paso atrás. Son cosas que son compatibles, es decir, un asesino o un terrorista como Otegi puede tener a lo largo de su vida alguna fase de reflexión y de modificación de algunos de sus postulados. Yo el otro día pensé, en la entrevista que vi, que al final acabaría pidiendo perdón y me sorprendió y me indignó que no lo hiciera. Segundo, me sorprendió y me indignó, que quede claro. Lo que pasa que la vida política no. La vida de cualquier persona tiene muchas fases y entonces en alguna fase sí que dio un paso hacia atrás y eso me parece que no quiere decir nada más que reconocer la realidad. Y luego hay otra cosa. Un paso hacia adelante, porque les ha hecho tocar poder en medio en el País Vasco. Bueno, o sea, que renunciar no han renunciado a nada. Un paso adelante. Una legalidad vigente. Sí, pero no ha renunciado a nada. Pero sí que favoreció. Yo lo dije aquí el otro día. En esa etapa favoreció a que la violencia etarra diera un paso atrás. Yo creo que objetivamente dejara de matar. Pero es que su contribución ha sido importante a eso. Otra cosa es el desarme. Carmen, yo quiero terminar y enseguida acabo. Y luego hay otra cosa. El tema de blanquear el pasado de la historia de ETA en España. Seguramente, como es lógico, en los colectivos de víctimas tenéis una exigencia enorme y es natural. Si a mí mis padres, en vez de haber muerto de accidente de coche y lo hubieran matado ETA, estaría seguramente en muchas posiciones. Pero bien, en todo caso hay que decir que el pueblo español a día de hoy, no las nuevas generaciones, no perdona el terrorismo de ETA. El pueblo español no olvida los asesinatos en la Plaza del Perú, los asesinatos en Andalucía, los asesinatos de los cuerpos de seguridad. Entonces, empeñarse en interpretar que esa voluntad de blanquear su pasado, que la tienen, está haciendo una pedagogía que cala. Llamarles hombres de paz es blanquear su pasado. Que cala, pero yo digo que no cala a día de hoy en la ciudadanía. Con los años no sé lo que pasará. Pero yo creo que en España, cualquier encuesta de los ciudadanos, está Teresa con nosotros, nos gustaría escuchar a Teresa. Y tienen muy claro lo que pasó. Ese riesgo, yo creo. Supongo que depende de dónde hagas la pregunta. En el País Vasco, las icastolas, no. Ya te aseguro yo que no. Se equipara a las víctimas y a las verdugos. De ciudadanos de este Estado español. Pero eso es lo malo lo que están haciendo allí. Yo creo que, Margarita, yo creo que si seguimos así, o sea, llevándolo al Parlamento como una persona honorable, ten cuenta que hay mucha gente joven que vota a Izquierda Unida, que vota a Podemos, que sale Pablo Iglesias, que en otras cosas pues tiene su mucho tirón y tal, y dice que Otegi es un hombre de paz. Si seguimos así, engañando, banalizando, callando, sobre todo callando, porque ella, y yo estoy hoy aquí, pero yo voy a pocos sitios a hablar, yo tengo poca visibilidad, la tengo en el Parlamento, pero no tanto. Si seguimos callando eso,
eso que tú dices, que la gente condena el terrorismo y que la gente tiene una conciencia de terrorismo, cada vez lo tiene menos. ¿Por qué? Porque cada vez pasa más el tiempo y es cómodo, lo cómodo es olvidar, lo cómodo, y está bien, pero si yo no quiero que todo el mundo esté todo el día recordando tristeza y recordando, y cuando tú has dicho, tú como víctima del terrorismo y yo como víctima, en tu caso, que tus padres no del terrorismo, murieron por desgracia y que víctimas son todas, son iguales y todas tienen el mismo derecho, pero no, yo no creo que sea víctima es toda la sociedad española, víctima ha sido toda España. ¿Por qué? Porque mataban a Alberto o al que sea para aterrorizarnos a todos. Esa es la gran diferencia del terrorismo, que ellos usan unos para aterrorizar a todos. El crimen terrorista va contra la sociedad. Por eso la sociedad no lo puede olvidar, porque si no pueden salir, y sobre todo si no es eso, si no es que lo olvide, repito, por si no se me ha oído, que es que el tema es que ellos no se sienten culpables, ni Otegi, ni Cantauri, ni Kubati, con 17 asesinatos, ni el otro, todos con estos nombres, con 13 asesinatos. Ellos no han hecho nada malo. Ellos estaban luchando por la tierra, por la nación vasca, por esto. No, señor. La tierra, una tierra, ni un gramo de tierra vale la vida de un ser humano. Y esto es lo que hay que decírselo a todos los jóvenes. A ver, Carmen, vamos a abrir un poco la mesa. Yo creo que lo ha explicado muy bien Teresa. Es decir, no es lo mismo, Margarita, yo comparto contigo, fíjate, el que es verdad que en España la gente del Partido Socialista, la gente del Partido Popular y en general condenamos a ETA sin ninguna duda y estamos de parte de las víctimas. Pero es muy complicado y es muy duro y yo creo que es muy malo que en Europa, donde los parlamentarios europeos, la mayor parte de los parlamentarios europeos no han conocido la realidad de la dureza de todos los años, de todos los muertos, de todos los heridos, y yo comparto contigo, Teresa, que todos estábamos aterrorizados porque nos aterrorizaba a cada uno de los asesinatos, que el Partido Socialista no haya apoyado esta carta, se haya puesto del lado de Teresa y de las víctimas, porque yo creo que es la imagen que se está dando es que ya hay fisuras en ese sentido. Y yo creo que eso es muy malo para nosotros. Ahora que hay que ir a votar, y no comparto, y sin embargo, no comparto contigo el tema de que Otegi... No, Otegi no es un hombre de paz. Otegi es un terrorista que ha estado en la cárcel y que desde luego para mí es impresentable. Y a mí me parece increíble, que haya eurodiputados nuestros de España que hayan conocido el terror, que lo lleven allí para presentarlo como si fuese el gran factotum de la paz en el País Vasco y en España. Me parece una cosa terrorífica y absolutamente despreciable, porque aquí la lucha contra ETA la han hecho fundamentalmente los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, todo el territorio, todos los españoles apoyando a las víctimas del terrorismo y haciéndolas visibles, que antes parecía que tenían que estar escondidas, y luego también el apoyo que nos han dado algunos países, como por ejemplo Francia y otros países de la Unión Europea, que en un momento determinado tenían poco menos que refugio los etarras allí y allí campaban por sus anchas y de repente se pusieron del lado del Estado español y nos apoyaron en la lucha contra ETA. En Bélgica se negaban a extraditar a los terroristas, pero bueno, yo quiero hablar de la política de hoy, porque si volvemos a hacer un repaso de la historia de ETA, me parece que merecía la pena que Teresa nos contara lo que está pasando, pero es que a mí lo que me parece importantísimo yo les pediría al PSOE que es que estamos en un momento donde Podemos está blanqueando la imagen de ETA, Izquierda Unida la está blanqueando al llevar a Arnaldo Otegi y el Partido Socialista se niegue. Hay que ir a elecciones. Ahora ya no vale, no, es que se indigna, es que Pablo Iglesias va a poner una querella porque dices que lo vinculas con ETA. Si se vincula él con los amigos de ETA, con quienes se niegan a condenar el terrorismo, a condenar los crímenes. Vamos a ver el discursito de Pablo Iglesias que dice, no, hombre, pero eso era antes de querer ser presidente del gobierno. Vamos a verle. A ver, vamos a ver si la Constitución que se produce en este país no instaura una suerte de reglas del juego democráticas, sino que de alguna manera mantiene una serie de poderes que de una forma muy lampedusiana, cambiarlo todo para que todo siga igual, permitieron la permanencia de una serie de élites económicas y también políticas en los principales mecanismos y dispositivos de poder del Estado español. Me gusta contar esto aquí porque quien se dio cuenta de eso desde el principio fue la izquierda vasca y ETA. Por mucho procedimiento democrático que haya, hay determinados derechos que no se pueden ejercer en el marco de la legalidad española por muchas cosas que diga la legalidad española. Creo que es una buena noticia para la democracia
Creo que el señor Otegi, con el que tengo muchas diferencias, fue uno de los artífices de que hoy se pueda hablar de paz y estoy convencido de que contribuirá a la desaparición definitiva de ETA. Es un elemento de buena salud en la democracia española que todo el mundo pueda defender sus ideas libremente y que los que en el pasado defendieron el terrorismo y apuesten por vías políticas, y eso es una buena noticia y nosotros lo celebramos. Estoy convencido que el señor Otegi, que me parece un gran político, estará a la altura y sabrá pedir disculpas cuando sea necesario. Los que el pasado apoyaron el terrorismo y ahora quieran hacer política, le parece un paso estupendo. ¿Cómo hacen política? Apoyando la lectura de una carta de Cantauri, el que ordenó el asesinato de Alberto Yasten, y, por ejemplo, el de Miguel Ángel Blanco. Eso es hacer política, eso le llaman, ahora se está investigando el de Miguel Ángel Blanco, pero era el jefe de ETA entonces. Y eso es hacer política, ¿no? O sea, aquí vale apoyar a terroristas, no condenar, y le parece estupendo que antes usaran la pistola o el secuestro y el zulo, pero ahora, como ahora solo quieren política, ¿verdad?, no entregan las armas, pero eso es hacer política. Teresa. Un segundo rápido, y porque para que hable. Mira, cuando dijo Pablo Iglesias, cuando salió de la cárcel, que Otegi estaba preso por sus ideas, no, Otegi no está preso por sus ideas, Otegi está preso por su acción, Otegi ha secuestrado. Y Otegi estaba en el entramado de ETA, pertenecía a ETA. O sea, cuando hablamos de los terroristas de yihad, nosotros no sabemos, o hablamos de los islamistas, del Daesh, nosotros no sabemos exactamente quiénes matan o no. Nosotros a quienes perseguimos también en el Parlamento con todos los registros, o a quien persiguen en los aeropuertos, en todos los controles, son a gente que lleve publicidad, que esté adiestrando. Hoy hemos visto cómo Daesh adiestra a los niños, coge, secuestra a mujeres, las lleva a las casas. Todo ese entramado en Internet, todo el mundo. Aquí no se trata solamente de pegar tiros, repito. No. Aquí se trata de ese entramado político. Por tanto, no me vale cuando dice no está preso por... Aparte de que Otegi estaba preso por su acción, porque había secuestrado y no están probados otros 3 secuestros, pero posiblemente dicen hay secuestrado que dice que sí, pero él está por haber... Es que eso es igualmente penal. O sea, en Estados Unidos, en cualquier país del mundo, quien hace terrorismo, no hace falta, porque todos no están, si no estaríamos todos muertos, ¿entiendes? O están todos pegando tiros. Ahora, esta gente pertenecen a ETA, lo que pasa es que cada uno tiene una misión, ¿comprende? Los hay pistoleros, como de Chao, que no era un político, era un pistolero que venía del mundo de... Era un pistolero que, como ha habido en Brigate Rosse, en Italia, Cesare Battisti era un pistolero que luego se recicló en no sé qué. O sea, es que tenemos que ver qué tipo era Otegi, ¿no? Ya, ¿Qué bueno, tipo es? Teresa, estaremos muy pendientes de lo que ocurra mañana en el Parlamento Europeo. Sí. Gracias por haberlo denunciado, como siempre, tan valiente. Esperemos que rectifiquen, porque ojalá que los eurodiputados del Partido Socialista rectifiquen y se sumen a la iniciativa de Maite Pagazaurtundúa y de Teresa Jiménez Becerril, por el bien de todos. Además, yo espero que rectifiquen. Desde luego esperamos su respuesta y saber por qué se han negado a firmar esta carta. Vamos a hacer una brevísima pausa. Por cierto, el Partido Popular va a hacer que se retraten Podemos, Izquierda Unida en el Parlamento antes de que culmine esta 11ª legislatura, antes del próximo lunes. Quiere que se vote sobre Venezuela. Venezuela, que lo están pasando no mal. Mal es poco, lo siguiente, pero ya saben ustedes que aquí se han negado en reiteradas ocasiones, en distintos foros, ámbitos, parlamentos regionales, etcétera, etcétera, los podemitas a condenar el régimen dictatorial de Maduro. Teresa. Hombre, yo estuve en Venezuela, yo tuve, la suerte, y a la vez fue muy duro. Estuve en Venezuela el 6 de diciembre cuando fueron las elecciones y estuve allí, viví esa explosión de júbilo de la gente porque fue arrasador y lo difícil que era para ellos, porque la propaganda y todo lo que había era fortísimo. Allí es dificilísimo, allí tienes todo el tiempo miedo que te vayan a mandar para casa, ¿no? Y a mí me dijo la ministra de Exteriores, Daisy, no sé cómo se llamaba, Delcy Rodríguez y tal, cuando le pregunté por Leopoldo, dice, es que en Europa no se nos quiere. Digo, sí, se les quiere. Digo, lo que no se quiere es un régimen que tiene presos políticos o presos de conciencia. Y dice, igual que ustedes miran por sus jóvenes contra el terrorismo, nosotros también miramos, para nosotros son terroristas.
Bueno, pues Teresa Jiménez Becerril, un abrazo enorme a toda tu familia. Gracias por haber estado con nosotros. Seguiremos, aunque no estemos allí físicamente, mañana estamos con todos vosotros. Allí estaremos dando. Buen viaje de vuelta. Caña. Gracias. ¿Y en ese aeropuerto que ya está otra vez en la normalidad o no? No, en la normalidad no. Ahora cuando yo voy para allá, voy corriendo para allá. La ida es más fácil, la salida nos revisan en la calle. Hay unas carpas y todo, y los controles están ahora dentro, un control como aquí, pero también en la calle, o sea, a los coches antes de que lleguen, y por supuesto nadie puede entrar al aeropuerto, solo las personas que viajan con tarjeta de embarque. No se puede entrar a recibir, a saludar, no puedes entrar, solo tienes ni nadie a esperarte. Espero que sea por poco tiempo, porque lo último que podemos darle a los terroristas es nuestra libertad, nuestro miedo, eso es lo último, porque ganan. Así que esperemos que duren poquito estas Me cosas. pone la carne de gallina oír a Teresa Jiménez Becerril. Gracias, Teresa. Gracias, y ahora escúchenme, porque nuestros amigos del Cortijo Alto de Antas en Almería les recuerdan que ahora están recolectando, aquí lo ven, esta cesta estupenda de deliciosas naranjas de variedad Lanelate. Son las últimas de esta temporada. Desde las 10 de la mañana el rey recibe a los responsables políticos del arco parlamentario español, todos menos Bildu y Esquerra Republicana. Han pasado ya Pedro Quevedo de Nueva Canarias, el diputado que está dentro del Partido Socialista en el grupo, pero como se presenta por Nueva Canarias ya es el primero en acudir porque van de menos a más. A las 11 de la mañana lo hacía Isidro Martínez de Foro Asturias y a las 12 Ana Ormas, nuestra contertulia habitual en este programa, que hablaremos mañana con ellas. Y a partir de la 1, Javier Esparza de UPN. Esta tarde retomará con Alberto Garzón, Aitor Esteban, en fin, así siguen. Concluirá con Francesc Homs. Mañana por la mañana, Baldoví a las 10 de Compromís, luego irá Xavier Domènech de En Comú Podem, Albert Rivera, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. Esto es el calendario de esta tercera y última, suponemos, y definitiva ronda de consultas, en la que ya algunos de los representantes que ya han acudido a ver al rey han dicho esto. Pero también lo he visto decidido a tratar de indagar la posibilidad de un acuerdo hasta el último minuto, que creo que es su obligación y yo lo aplaudo. El rey ha expresado su deseo de que los partidos no cansemos a los electores y no hagamos una campaña electoral especialmente gravosa para la economía del país. Pues ahí lo tienen, a Quevedo y a Martínez, de Nueva Canarias y de Foro Asturias, diciendo esto que acaban de escuchar. No sé si les parece interesante, pero está ya con nosotros Iván Redondo, consultor. Gracias por estar con nosotros, consultor político. Estas declaraciones, esto del último minuto, ¿suena un poco curioso o es natural? A mí me ha sorprendido. El último minuto yugoslavo, ¿no? Yo no creo que vaya a nadie a encestar ni marcar un triple de aquí a los días que faltan, no lo veo. Ahora, mañana es verdad que el rey tiene un auténtico supermartes y nosotros lo tenemos que ver porque es súper interesante. Entre otras cosas porque es la tercera ronda de consultas, sería la última ya no hay tiempo para ninguna más. Pero yo creo que va a quedar más en otro ejercicio más dentro de la precampaña, esas ruedas de prensa de los partidos, que ya ha empezado, yo creo, el pistoletazo socialista el fin de semana, que en un ejercicio de gobierno real. Entre otras cosas, yo lo he explicado en alguna ocasión, porque el presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, siempre tiene una bala, que es el último que habla con el rey, y si en el caso de que el rey quisiera proponer a alguien, ese tipo de conversaciones se habla, o sea, quiero decir, no se está especulativo, no es conversación entre dos partidos políticos. El presidente siempre puede ofrecer, si tuviera en ese último minuto yugoslavo, que hoy se hablaba un poco en la prensa, que él quiere presentarse también, entonces eso lo bloquearía. Yo estoy convencido que si hubiera dos posibilidades, no creo que se vaya a producir, insisto, porque además nadie va a ir con un planteamiento de gobernabilidad, ninguno, pero que quede claro, yo lo explico. Pero ¿cómo sería ese último minuto? Si no hay nadie con un planteamiento de gobernabilidad, ¿en qué consiste el último minuto? Si estamos ya en tiempo de descuento, la semana que viene, el lunes,
por la noche se disuelven las Cortes sí o sí, si no ha habido antes una sesión de investidura. Hay tiempo, porque se puede convocar y se habla de que si hubiera alguien en este último minuto, el jueves se puede producir esa sesión de investidura, pero sí, a día de hoy y a estas horas, ¿quién tiene esos apoyos para el último minuto? Con la ley en la mano se puede producir perfectamente. De hecho, tú puedes plantear una primera investidura el fin de semana y una segunda investidura el último día del 2, antes de que llegue, o sea, antes de que te llegue al día 3. O sea, por supuesto que sí, pero yo no veo ni disponibilidad en absoluto. Yo creo que estamos a 8 semanas de la segunda vuelta, técnicamente una segunda vuelta, y eso es lo que creo que se va a ver mañana también después de la consulta con el rey. Iván, segunda vuelta no lo sé, porque son nuevas elecciones. Segunda vuelta sería si los que no tienen un cierto número de votos, digo por utilizar la segunda vuelta en los países, mejor dicho, en las democracias en las que tienen segunda vuelta, pero aquí es una vuelta entera, porque se presentan todos otra vez, no se queda ninguno en el camino. Por supuesto que sí, pero lo voy a explicar. El único precedente que tenemos en España, incluso es en la Comunidad de Madrid, donde yo recuerdo, lo digo técnicamente, por eso siempre pongo un poco ese apelativo, ¿no? Porque no se presentan dos, evidentemente no son unas presidenciales, pero creo que empezamos a generar también episodios donde el único precedente fue, os lo recuerdo, elecciones 2003, nos quedamos con el tamallazo, pero vamos a olvidarnos por un momento por el tamallazo. Bajó 7 puntos de mayo a octubre la participación, y yo creo que es un dato muy importante que hay que valorar. 7 puntos. Y todos los sondeos que estáis viendo marcan unas tendencias, una bajada de unos 3 puntos, 3 puntos y medio, que yo no creo que se vaya a producir, pero por seguir en ese precedente. Me gusta el concepto de segunda vuelta porque creo de verdad, aunque se presenten los 4, todos los partidos evidentemente, y se forme un nuevo Parlamento y haya otra nueva legislatura, a mí me interesa porque la gente va a ir muy en clave, y es mi opinión, presidencial. No tanto en clave partidos. Por eso creo que vamos a ver con más claridad más ganadores o perdedores. Y también pienso, y termino, que las claves fundamentales para entender lo que puede pasar está en un voto mayor de 50 años, que a mí me gusta decir los jóvenes experimentados. Pues aquí, que se habla tanto aquí ya de joven, entro yo directamente encantada. Y la división del voto de la izquierda sí o no, que se tiene que confirmar, que yo creo que eso es relevante. No, pero es que hay que explicarlo, porque muchas veces se habla del voto joven, pero sí, el voto más decisivo y que da victorias son los mayores de 50 años. ¿Ah, sí? Que quede claro. Sí, más que el voto joven, ¿eh? Bueno, el voto joven, tú sabes, lo pongo yo muchas veces en valor, pero porque hay que explicarlo, si no queda un poco más en la sombra. La generación menor de 40 años por primera vez en este país, que es la generación de la democracia, es muy relevante porque ha roto las mayorías absolutas. Y ese es el enfoque, yo creo que, y genera otro tipo de debates, pero quien da victorias o no es el votante medio. Que ya sabes quién es la primera fuerza en el votante medio. ¿Quién? El Partido Socialista, entre 40 y 60 años. Pero, ¿dónde está la fuerza del PP? Primera fuerza entre mayores de 60, que son muy decisivos, generación de los niños de la guerra, la autarquía, la generación de la transición, dan la victoria. Y por eso en la segunda vuelta técnica, aunque yo siempre defiendo lo de la generación de menores de 40, me tengo que centrar mucho en esta porque de verdad que es muy decisiva, porque muchos jóvenes pueden dejar ir a votar. Claro, esa abstención por eso voy por ahí. Puede venir más de jóvenes que de los votantes sin duda alguna, y si se está viendo las cifras, yo que hablo con todas las casas de sondeos, más o menos todos están convergiendo. Este domingo, Sigma 2 para el Mundo trataba de presentar un poco la alianza, sin alianza y con alianza, de Podemos e Izquierda Unida juntos, ¿no? Que recuperara un poco la tercera posición si iban juntos. Pero es que hace 20 días el que subía era Ciudadanos. Nadie dice que Ciudadanos baja, porque estaba en 50, 20 días después, lo digo para que veáis los movimientos, se queda en 44, aunque sean 4 más, pero quiero explicarlo, porque el votante joven también, tanto que afecta a Podemos / Izquierda Unida, si se presentan juntos, como el votante Ciudadanos, cuidado, es un votante difícil de movilizar. Pero si el lunes que viene, Iván, si estuviéramos los mayores ya... están muy silenciosos, cuidado con eso. Si estuviéramos ya en la opción disolución de Cortes y, por lo tanto, fin de la 11ª legislatura, el hecho de que las elecciones se vayan a producir el 26 de junio, es decir, en mes preverano prácticamente, ¿esto va a influir? ¿Puede aumentar todavía más la abstención? Yo creo que es un factor... ¿Cómo puede influir? Es un factor a evaluar. No es la primera vez que tenemos elecciones en junio. Ha habido dos. Pero vamos a evaluarlo. Lo digo porque no es un votante en el que tengamos una gran historia para contar. Se está construyendo. Son solo 2 elecciones. Claro. Bueno, en ese precedente, pero además en ese precedente estuvo por encima del 70. Ese dato sí hay que darlo. Ah, sí. Pues sí, bueno. sí, porque todas las casas de sondeos en este momento dicen 69%. ¿Y qué elecciones fueron que estuvo por encima del 70? Pues no me acuerdo. No me acuerdo en este momento. Ya te las diré. Sí, pero interesante. Es que no, interesante voy a fallar si no, yo tengo una duda en una, ya te las digo. No, pero fueron dos, ha habido varias. Pero el votante joven, respecto a estas elecciones, hay que tener muchísimo cuidado, porque es que se puede dispersar. No es fácil englobarlo, era más fácil, lo explico rápido, cuando el eje cambio-continuidad, que es el que se evaluó el 20D, estaba en su mejor momento. Tiene pinta, sobre todo si Podemos y Izquierda Unida van juntos, que el eje izquierda-derecha
que puede beneficiar mucho al PP y mucho a Podemos Izquierda Unida, y el PSOE sí lo sabe utilizar, pero Ciudadanos sería muy perjudicado por ese eje, tiene pinta que les puede devorar y puede ser el eje dominador de esta campaña. Pues vamos a ver, porque los mensajes evidentemente son ya prácticamente electorales de todos y preelectorales. Vamos a ver lo que han dicho este fin de semana y lo que llevan diciendo ya también esta mañana todos los implicados. Estoy en forma, con ganas y dispuesto una vez más a dar la batalla por el PP, por España y por los españoles. Muchas gracias. Reuniones, dimes, diretes, fotos, acusaciones, ocurrencias y un partido político entregado al candidato de otro partido político. Ciudadanos y el PSOE juntos. Y Ciudadanos, el PSOE y Podemos en una reunión a 18 intentando llegar a un acuerdo de gobierno. Esa fue la foto final de este periodo de 4 meses. Francamente, había fotos mejores, más sensatas y mucho más útiles para los españoles. Ellos lo hicieron imposible, el PSOE y Ciudadanos. El de la cal viva, el de los sillones, el que insulta a los periodistas que le critican, ya no es el mismo. Iglesias ha envejecido a la velocidad de la luz. Y no se ha dado cuenta que cuando desde las plazas y desde las calles le llevaron al Congreso de los Diputados, lo hicieron para que Rajoy dejase de gobernar España. Qué pocas ganas de mandar a Rajoy a la oposición tiene el señor Iglesias. Pensando en las coaliciones, pensando en las elecciones, antes que pensar en los problemas de los ciudadanos. Ojalá que no vuelvan a pactar con los que hasta hace nada llamaban las derechas. Ojalá pueda haber en este país un gobierno sin el Partido Popular Azul y sin el Partido Popular Naranja. Y es una lástima que los otros partidos, y concretamente el Partido Popular, nunca haya llegado a sentarse ni con nosotros ni con ningún otro grupo seriamente. Nos parece que es una actitud muy poco responsable, nos parece que es una actitud de una miopía absoluta al momento que está viviendo España. Una alianza con Podemos, sino que se trata de una alianza con todas las fuerzas que estábamos, por cierto, en esa mesa 4 y que nos quedamos en la mesa y no nos fuimos con Ciudadanos, es decir, Podemos, Compromís, Izquierda Unida, Unidad Popular y las confluencias. Porque entendemos que esto es una suerte de segunda vuelta y que lo que va a girar, desgraciadamente, porque claro, a mí me gustaría que girara sobre todo lo que ha ocurrido en la última legislatura, en la del Partido Popular, pero parece ser que va a girar mucho sobre con quién vas a pactar después. Por esta última cuestión, ¿la alianza Podemos-Izquierda Unida les incluso llevaría a dar el sorpaso al Partido Socialista? Yo creo que si se produce la alianza y la saben gestionar bien, y el naming es importante también cómo se presenten, que quede claro internamente, externamente, pero si superan el debate un poco de ir juntos, el sorpaso en votos lo tienen en la mano. No hay que sumar nunca, que quede claro, 1 más 1 no es 2, es decir, no cojas el 1.000.000 de votos de Izquierda Unida y se lo pongas a saco de Podemos porque no va así. Pero en cualquiera de las circunstancias, si empiezas a trabajar un poco el reparto de escaños y dónde es fuerte uno, dónde es fuerte otro, el sorpaso en votos sí lo pueden conseguir, pero el sorpaso en escaños no. ¿Y si porque la fuerza del Partido Socialista en Andalucía sigue siendo tan importante que ese tercio de escaños les va a permitir marcar diferencias. Si nos ponemos en el lugar de los electores, el electorado de Podemos uniendo a Izquierda Unida, con lo que hemos visto de estos 4 meses, ¿tiene motivos para estar incentivado para ir a votar? ¿Le ha gustado la actuación de Pablo Iglesias? Porque ha habido las 1000 caras de Pablo Iglesias, podemos sacar el Pablo Iglesias Corderito, el Pablo Iglesias de la Calviva, el Pablo Iglesias del Amor. ¿Esto a los podemitas de Izquierda Unida les parece tan votable? ¿No les produce rechazo? Lo estás escribiendo muy bien. A ver, el mes de enero fue un mes muy bueno para él, fue muy especulativo. En el momento en que Rajoy dice que no va, él, recuerdo que marca en la primera ronda de consultas del Rey una rueda de prensa que luego se mostró a la larga que fue un error, pero que en el momento le rentó. Demoscópicamente enero fue un mes bueno. Febrero también. Se postuló como vicepresidente. Sí, ¿no? pero vamos a explicarlo, por eso, correcto. Es muy importante ese apunte, gracias. Y llega la investidura falla y es un mes nefasto. ¿Por qué? Porque yo creo que en lógica de izquierda sí hace un debate que gana Pedro Sánchez, pero a Pedro Sánchez le recuerda el tema de las víctimas, si recordáis, cae en la trampa Pablo Iglesias, baja la guardia y se le va con lo de la Calviva. Y ahí eso lo ha pagado, Más de un 35% del votante de Podemos, hubo matemática electoral publicada,
lo rechazaba porque no tiene ningún sentido. Ellos tienen que crecer del lado del Partido Socialista. Luego le ha rentado mal. Pero luego llegó el momento de la vicepresidencia, que quizás en aquel momento no se vio, porque todos nos quedamos un poco en que marcó la agenda, en que en enero lo hizo muy bien, se ha demostrado a la larga, porque él tuvo que renunciar en un momento determinado a ello, que no era positivo, no, porque, a ver, España tiene su clave. Los españoles, sobre todo los que deciden elecciones, saben perfectamente que los temas que importan, ¿no? Y no se puede estar en la política de cargos. Y eso fue un error de inicio, que no se vio al principio, pero lo has descrito muy bien, que llega un momento clave donde al final él tiene que renunciar. Luego, evidentemente, no fue una buena estrategia. Yo creo que si hubiese presentado en su momento un gobierno equitativo, el que fuera, sin poner nombres... Sí. Es clave la generosidad en España como forma de poder, se olvida muchas veces. Venga, pues por ir más, un poco más rápidamente, sí. Ciudadanos. El papel de Ciudadanos firmemente apegado al Partido Socialista le renta, le quita votos. Hay votantes posibles, esos 3 millones de votos que perdió el PP, que muchos de ellos se calcula fueron a Ciudadanos. ¿Eso le puede perjudicar la actitud de Albert Rivera y de Ciudadanos? Pues te lo digo en una frase. Con los vídeos que hemos visto hay unos que están atacando, que es PP y Podemos, y hay otros que se están defendiendo, que es PSOE y Ciudadanos. Cuidado con eso. Ciudadanos ha acertado. En general, sí. El problema esa estrategia no le sirvió en campaña. No, correcto, pero lo explico. El problema de fondo, ¿cuál ha sido? Que existe un votante que demoscópicamente no les ha abandonado, pero ahora es la batalla por el voto útil, y ese votante que es un votante, digo la edad, está también entre 50 y 60 años, muy importante, que les hizo entrar en algunas castillas, y sinceramente van a tener muchos problemas para retenerlo en campaña, porque son la cuarta en asignación de escaños, y porque si se produce Podemos y Izquierda Unida esa unión, hay 2 partidos muy fuertes, segundo y tercero, otra vez juntos, que pueden salir perjudicados. Pues dejadme saludar a otro invitado esta mañana con nosotros, que es Antonio Miguel Carmona, concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Antonio Miguel, bienvenido. Bien hallado, en tu casa. Gracias. Y estábamos analizando, hemos empezado de menos a más, pero íbamos a ir ahora al Partido Socialista. Decía Iván Redondo que hay 2 que atacan, 2 que defienden el Partido Socialista. Vamos a ver, no sé si lo has podido ver, Antonio Miguel, pero vamos a ver, Antonio Hernando, este fin de semana lo acabamos de ver precisamente diciendo esto sobre Podemos y el resto de las cuestiones para el análisis. El de la cal viva, el de los sillones, el que insulta a los periodistas que le critican, ya no es el mismo. Iglesias ha envejecido a la velocidad de la luz. Y no se ha dado cuenta que cuando desde las plazas y desde las calles le llevaron al Congreso de los Diputados, lo hicieron para que Rajoy dejase de gobernar España. Qué pocas ganas de mandar a Rajoy a la oposición tiene el señor Iglesias. Pensando en las coaliciones, pensando en las elecciones, antes que pensar en los problemas de los ciudadanos. Parece un actor, Antonio Miguel Carmona, ¿no? A mí me parecía un actor en una actuación. Bueno, esa forma de hablar no es la que vemos a Antonio Hernando en el Congreso todos los días, esas ruedas de prensa. Bueno, es que está rodeado de militantes socialistas, imagino, con lo cual tiene otro tono que el Congreso de los Diputados. El problema es cuando se habla en el Congreso de los Diputados como cuando se habla en la cocina de tu casa, que le ocurre a algunos miembros parlamentarios no precisamente de mi partido. Bueno, y la situación actual, Antonio Miguel Carmona, mañana el Partido Socialista, ¿qué le va a decir Pedro Sánchez al rey? Pues mira, acabo de estar con Ana María Martín Gaite, hermana de Carmen Martín Gaite, presentando los premios Martín Gaite, y ella me decía, haz algo, porque a mí ya no me preocupa el pasado, me preocupa mucho el futuro. Y viniendo de una persona como Martín Gaite y de la literatura, deberíamos tomar buena nota. Aquí los políticos en términos generales no se fijan o no nos fijamos en la construcción de un país y piensan, y aquí piensan, hablo en tercera persona del plural, que los ciudadanos son tontos. Los ciudadanos saben perfectamente quién construye nación y quién hace país, quién sabe que España es la California de Europa, quién sabe las posibilidades que tenemos y quién hace un discurso de impostura, ¿no? Por lo tanto, mañana ante Su Majestad el Rey veremos quiénes son los que intentan construir y quiénes no, ¿no? ¿Y quiénes son los que intentan construir y quiénes no, Antonio Miguel? Pues yo creo que aquellos que lo único que han pedido han sido cargos políticos en vez de hablar de ideas, son aquellos que no intentan construir. Yo no quiero ser parcial ni sectario en ese sentido, o defender a mi partido. Sabe todo el mundo que si no soy el primero, soy el segundo que defiende al Partido Socialista Obrero Español. Pero creo que nosotros debemos tomar buena nota de lo que nos ha pasado. Han tratado al PSOE como un chicle, tirando de un lado, de otro, incluso internamente. Y el PSOE no es un chicle. El PSOE tiene la responsabilidad de gobernar este país, esta nación, y en eso
mi conclusión es la siguiente, después de estos 120 días fracasados y de fracaso de la política, donde los ciudadanos han estado por encima de los políticos. Mi conclusión es la siguiente, los socialistas tenemos 11 millones de votos. Socialistas en España puede haber 11 millones, si me permiten el máximo 11-12 millones que ha obtenido el PSOE. Y tenemos la mitad de los votos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer los socialistas es que los socialistas voten al PSOE. Esto es nuestro objetivo, y para que los socialistas voten al PSOE tenemos que conseguir y hacer un discurso autónomo con vocación de gobierno. A nosotros se nos da muy mal pactar con la derecha o con otros, ¿no? Y aunque somos el partido que más trata de pactar y que más ha tratado de pactar. Por lo tanto, si nosotros conseguimos elaborar un proyecto nuevo, un proyecto potente, entonces nosotros podremos echarnos sobre el país nuestros hombros con más diputados, porque echárnoslo con solo 90 diputados pues era un imposible, como se ha demostrado. Pero en ese análisis me falta a mí una parte, porque evidentemente no es un chicle el Partido Socialista, pero el Partido Socialista ha actuado de valladar, de muro impresionante contra quien ha obtenido la mayoría en estas elecciones. No sabemos qué pasará a las siguientes. Es una actitud un poco sorprendente que ni siquiera se haya querido sentar a negociar para luego decir, oigan ustedes del PP, señores, yo no llego a ningún acuerdo con ustedes por esto, por esto y por esto. Pero es que ese veto no sé si es muy democrático y ha sido quizá la tónica más sorprendente en un panorama donde todos los políticos dicen y repiten a todas horas que lo que hay que hacer es pactar y negociar. Vamos a ver, yo no creo que haya existido veto por ninguna de las dos partes. El Partido Popular ha sido el primero que dijo que iba a negociar, pero que el presidente del gobierno tenía que ser Mariano Rajoy. Por lo tanto, si ha habido veto, ha sido por las dos partes. En cualquier caso, yo sigo la dialéctica parlamentaria, que es el sustento de la democracia, por lo menos la democracia parlamentaria. Hay una izquierda y una derecha, y nosotros no podemos llegar a acuerdos con aquellos que han recortado la sanidad pública a razón de 10.000 millones de euros al año, 40.000 millones de euros en una legislatura, aquellos que han prescindido de 30.000 trabajadores sanitarios al año, aquellos que han recortado en educación pública, aquellos que han paralizado la ley de dependencia. Bueno, se puede discutir todo lo que estoy diciendo, las cifras difícilmente, pero se puede discutir lo que estoy diciendo. En cualquier caso, a mí me diferencia, aunque tenga amigos del Partido Popular o con el Partido Popular, y al Partido Popular le diferencia conmigo pues en profundidad todo un paradigma de gobierno de esta nación. Por lo tanto, era difícil ponerse de acuerdo con el Partido Popular y nosotros en ningún caso vamos a ponernos de acuerdo con aquellos que han desarrollado lo que para mí es lesivo a los intereses nacionales. Está Carmen Río Lobos con nosotros, que está conteniéndose para comentar lo que está diciendo Antonio Miguel. Carmen, adelante. Y es que no comparto en absoluto lo que está diciendo. Aquí ha habido un partido, que es el Partido Popular y Mariano Rajoy, que desde el primer día, desde el día 21 de diciembre, dijimos lo mismo. La única manera de tener un gobierno estable en este país y un gobierno serio es el Partido Popular y el Partido Socialista, junto con Ciudadanos, que suman 253 votos y que pueden llegar a una mayoría razonable y a resolver los 5 problemas gordos que tiene en este momento en nuestro país. Y el señor, perdona, y el señor Sánchez... Esto era una entrevista. No, perdona, y el señor Sánchez desde el primer día dijo no, hasta por 25 veces. No ha querido ni siquiera sentarse a hablar con Mariano Rajoy. Aquí el único que ha torpedeado el que hubiera un gobierno estable ha sido Sánchez y el Partido Socialista. Y yo desde luego veo en muy buena forma a Mariano Rajoy. He estado con él recientemente, he estado con él recientemente en el Toboso y vi cómo la gente le quería. Estuvo después en Puerto Lápice y la gente le adoraba. Estoy convencida de que han cambiado mucho las cosas desde el día 20 de diciembre hasta ahora. Los ciudadanos, los electores, ahora saben cómo actúa el Partido Socialista del señor Sánchez, cómo actúa Ciudadanos y cómo actúa Podemos. Y cada uno de ellos ha dejado ya muchos pelos en la gatera porque han estado engañando durante muchos meses a todos los ciudadanos. Y desde luego, lo que dices de que nos hemos cargado la sanidad, la educación, los servicios sociales y demás, es absolutamente falso. La sanidad funciona y muy bien. La educación funciona y muy bien. ¿Pero cuál es la pregunta? Es decir, me están haciendo una entrevista y de repente aparece una señora que no sé quién es. La pregunta es que senadora del Partido Popular. Desacuerdo con lo que has estado diciendo. Estoy oyendo en off una señora que me está criticando y que me está llevando al recorrido de Mariano Rajoy por Puerto Lápice. Tenéis una letanía. Vuelva usted a Puerto Lápice y déjeme que continúe con la entrevista. Porque tenéis una letanía, ya termino, porque tenéis una letanía de decir que nos hemos cargado todo, cosa que es absolutamente falsa y mentira, y los ciudadanos ya lo están viendo. Bueno, y yo digo que el
Partido Socialista le pasará factura en las elecciones lo que habéis hecho. Después de este meeting, Isabel, ¿cuál era la pregunta? La pregunta no lo sé, pero es que senadora del Partido Popular sí te quiere hacer una pregunta. Bueno, como si es la reina de España. Es decir, ¿le puedo responder a esta senadora del Partido Popular? Si eres breve, sí, porque si no nos quedamos sin tiempo. ¿Alguna que otra impertinencia que ha dicho? A ver, sí, adelante. A ver, vamos a ver. Después de este recorrido que nos ha hecho por Puerto Lápice y por toda España, que me parece muy bien que le aplaudan a Mariano Rajoy, por supuesto que tiene todos mis respetos. Mariano Rajoy le dijo que no al jefe del Estado. No es verdad. Ah, no. No es verdad. No le dijo que no, le dijo no tengo los votos suficientes para poder gobernar. ¿Me deja usted hablar? No, es que no es cierto, Carmen, pero vamos a escuchar. Sí, a ver. ¿Me deja usted hablar? Sí, hombre, sí habla. Bien, pues entonces tranquilícese. Mariano Rajoy le dijo que no al presidente del Gobierno. Le dijo que no al jefe del Estado cuando le propuso ser candidato a la investidura. Y le dijo que no con una falta de respeto profunda a esta democracia, a este país. No es cierto. El Partido Socialista hizo una aventura potente, sin duda alguna, y a veces... aunque fuera reflexiva, difícil, casi imposible, que es echarse el país sobre sus hombros con 90 diputados. Ustedes tienen más diputados que nosotros. Ustedes tendrían que tener la responsabilidad en un debate parlamentario de ponerse delante de todos los diputados. Por miedo, decían muchos de ustedes, no se puso Mariano Rajoy. Por pavor a un debate parlamentario. No puede ser, eso decían ustedes, puede ser que fuera por eso, pero desde luego que Pedro Sánchez o cualquier miembro del Partido Socialista se ponga delante de una cámara para intentar echarse sobre sus hombros el país no significa que pueda faltársele al respeto al Partido Socialista, cosa que yo a usted ni a nadie le consiento. Y le digo más, refúteme los datos de recorte de 10.000 millones de euros desde la sanidad pública al año, 40.000 millones. Fuente, Montoro. No sé si usted está de acuerdo o no con Montoro como Esperanza Aguirre. 2, recorte en la educación pública en las comunidades autónomas donde ustedes gobiernan, transfiriéndolo a la educación privada. 3, paralización de la ley de dependencia. 4, recortes en la ley, en la financiación. Bueno. Y le advierto que yo he sido portavoz de Hacienda de la Asamblea de Madrid durante muchos años. Antonio, independientemente de esto, puede usted seguir con el presidente del Gobierno por Puerto Lápice. Bueno, le tengo que contestar. A ver, rapidísimo, por favor. Es que me ha dicho que le refute. Momento, venga, pero rapidísimo. No, si me contesta, le contesto yo también. En primer lugar, Carmen, perdona, es que vamos a abrir la mesa. Ahora comentáis la tertulia. Te quiere preguntar Iván Redondo, venga. Antonio Miguel, yendo un poco al inicio de tu intervención, hay que remontarse hasta el año 1979 para ver al Partido Socialista con 5,5 millones de votos, que yo creo que eso es un dato importante. Sabes que ese es el congreso en el que se abandona el marxismo, pasan unos años y ya se consigue ganar las elecciones generales, ¿no? ¿Qué cosas crees que, dentro de esa revisión que tiene que hacer el Partido Socialista, como la hizo también entonces, pero cosas concretas, le enmiendas a Pedro Sánchez en ese sentido? Y no es quitar a Pedro Sánchez de encima, insisto, no voy por ahí, voy en el debate de contenidos. ¿Qué tipo de políticas? Porque yo creo que la izquierda tiene que revisar su política económica, probablemente como también tiene que hacer una revisión el centro-derecha en sus políticas sociales. Pero ¿qué cosas concretas enmiendas a Pedro Sánchez? Hombre, yo lo que creo es que el Partido Socialista Obrero Español necesita, aunque no lo tengamos hasta dentro de unos meses, un congreso como el Comer. Y lo necesita porque hay que devolverle el Partido Socialista a los militantes y hay que devolverle la política a los ciudadanos. ¿Y esto qué significa? Significa que entre todos tenemos que elaborar un proyecto nuevo. Y dirán, ¿usted no está de acuerdo con el proyecto anterior? Bueno, el proyecto anterior ha obtenido 90 diputados. Y entonces yo lo que quiero es obtener 140 diputados. Para lo cual, ¿cómo se hace? Sin ninguna impostura. Y vuelvo a decir un dato que me parece muy bien, estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho, que me parece muy relevante. Si tenemos 11 o 12 millones de votos, ¿por qué obtenemos la mitad de los votos? Si hay 11 o 12 millones de socialistas, quizá más, pero que nos voten, socialistas, ¿por qué obtenemos la mitad de los votos? Entonces, infiero, quizá de forma demasiado simple, pero creo que acertada, que lo que tenemos que hacer es un proyecto socialdemócrata, un proyecto socialista claro y nítido. Incluso salí en los medios de comunicación debatiendo con la señora senadora amablemente. Ella también quiere los 12 millones de votos, entiéndela. Entiende que quiere los 12 millones de votos. Por supuesto. Es que nosotros somos un partido que busca la hegemonía social y la estamos perdiendo. No me extraña. Entonces, debemos mantener la línea del Partido Socialista Obrero Español, que es una línea que no cree, por supuesto, ni en derechos de autodeterminación de ninguna región de España, porque a una pierna no se le pregunta si debe ser cortada o amputada de un cuerpo, que es un ataque a la democracia nítido. Debemos defender la universalización de las pensiones, de la seguridad social, de la sanidad pública en toda España. Debemos defender con contundencia nuestro programa político. Y si no nos votan, quedarnos en la oposición. Y si nos votan, que es mi deseo,
haciendo un proyecto nuevo. Me pregunta usted, que no he evado su pregunta, ¿tiene que ser o no Pedro Sánchez? Eso es casi lo de menos, porque eso lo tienen que decidir en primarias los militantes, que son sagrados. Yo, a diferencia de algunos que hemos citado, pienso que los militantes y los afiliados sí que son los propietarios de este partido, y este partido es el instrumento político para transformar la sociedad. ¿Podemos estar equivocados? Como bien me trataba de refutar o me refutaba la senadora del Partido Popular. Podemos estar equivocados. Yo no soy poseedor de la verdad, tengo mi opinión, ella tiene la suya. Pero desde luego, si nosotros no mantenemos nuestra postura clara y pura, sobre todo hoy, y le voy a decir por qué, hoy se cumplen 30 años de la ley de universalización de la sanidad pública en España que puso en marcha un querido amigo mío llamado Ernest Lluch, siendo ministro de Sanidad. 30 años, ese es el PSOE. Si el PSOE vuelve a ser el PSOE volverá a gobernar este país. Si el PSOE no es el PSOE, si el PSOE con un esfuerzo de generosidad por parte de la actual dirección, cosa que no niego, intenta acordar con unos, acordar con otros, etcétera, etcétera, pues evidentemente nos podemos descafeinar y nos dejarán de votar la gente, a veces hasta con razón. Yo diría que en algunos casos con razón, pero si nosotros volvemos a ser el Partido Socialista, volvemos a devolver el partido a los militantes, volvemos a trasladar la ilusión a la gente, volvemos a escuchar a Ana Martín Gaite como yo esta mañana, o volvemos a poder discutir en las televisiones y los unos y los otros frente a otro paradigma respetabilísimo, que no comparto, del Partido Popular, pues entonces volveremos a recuperar nuestra posición. A mí la gente por la calle me pregunta, me dice, soy socialista y me gustaría volver a votar al PSOE y no he vuelto a votar al PSOE. Pues ese señor que me espeta por la calle, lo que hay que hacer es no seducirle, pero sí volver a hacer lo que ellos, los socialistas, piensan que debemos hacer. Vamos a ser más breves, porque si no, es que yo tengo que contestarle. Breves, yo tengo que contestarle. Nos quedamos sin programa. Tengo que contestarle. No, todos quieren preguntar. A ver, rapidísimo. Antonio Miguel, soy Luis Valcarce, de Periodista Digital. ¿Cómo estás? Hola. Quería preguntarte, dices, hay que volver a hacer el PSOE de antes. ¿Quién se va a encargar de hacerlo? O sea, ¿cuál es ese PSOE? Porque no lo conocemos. Es decir, aquí en Madrid le diste ese poder a Podemos y ahora sale Antonio Hernando diciendo que Pablo Iglesias ha envejecido demasiado, y ese Pablo Iglesias con el que él quería reunirse, con el que dijo, no me voy a ir de una reunión, sino es después de acordar, de llegar a un acuerdo con Pablo Iglesias. ¿Qué es ese PSOE? ¿Quién lo va a liderar? ¿Lo va a liderar Pedro Sánchez? ¿Tú estás de acuerdo en que Pedro Sánchez sea la cabeza visible, la cabeza electoral del Partido Socialista en las próximas elecciones? Pregunta concretísima con respuesta concretísima, Antonio Miguel. Yo no voy a cuestionar al secretario general del partido poniéndole en la tesitura de a quién voy a votar yo en unas primarias para la próxima candidatura, querido Luis, y lo digo con todo mi cariño y respeto hacia ti. Yo tengo mi opinión, tengo mis coincidencias con el secretario general del partido, con Pedro Sánchez, y tengo mi disenso con Pedro Sánchez también, pero yo creo que lo conocen en toda España y en parte de América. Pero lo que me importa mucho más no es quién será el candidato a presidente o el secretario general, sino un proyecto nuevo que ilusione a la gente. Nosotros, con 90 diputados, no hemos presentado un proyecto que ilusione a la gente, con lo cual es urgente tener un debate sustantivo, no de adjetivos, a lo mejor como ha hecho, porque estaba en una reunión de militantes, por supuesto, Antonio Hernando, sino un debate sustantivo, sin ofender a nadie, sin faltar al respeto a nadie y elaborando nuestro propio proyecto. Vamos. Nosotros tenemos vocación de gobierno. A ver, Víctor Arribas. Don Antonio Miguel, yo creo que ha hecho algunas afirmaciones que yo por lo menos no comparto y creo que no se sostienen. Por ejemplo, 11 millones de socialistas en España, puede haber hasta 15 o 20 o 25, puede ser más. Pero ¿desde cuándo no tiene el PSOE 11 millones de votos? ¿Desde cuándo no tiene el PSOE 11 millones de votos? En segundo lugar, la sanidad universal, el Partido Popular no se la ha cargado. El Partido Popular, es decir, sigue vigente desde que Ernest Lluch la defendió y la puso en marcha la sociedad española, don Antonio, no un partido u otro, y la ha defendido y la ha mantenido la sociedad española con su trabajo y con su tesón. Y en tercer lugar, lo más importante, que es la pregunta que le hago, ¿es imposible que el Partido Popular y el PSOE pacten? Oiga, ¿usted cree que Angela Merkel y Sigmar Gabriel no tienen diferencias políticas? ¿Usted cree que antes de llegar al acuerdo al que llegaron por el bien de los alemanes, ellos no pensaban que eso era imposible y al final lo consiguieron? Es decir, ¿por qué no miran ustedes quitándose el velo partidista? Y lo digo por el PSOE y por el PP, o sea que yo aquí no estoy alabando el gusto a nadie. Creo que la solución a este atolladero es que los dos principales partidos se pongan de acuerdo y venzan los prejuicios. Bueno, vamos a ver, empiezo por parte de las tres preguntas que me ha hecho. Como no he podido anotar porque estoy sentado en una banqueta. Pero rápido. Don Víctor, primera, esa cifra de millones de votantes del Partido Socialista la obtuvo en el año 2007.
que fue anteayer, cuando usted y yo debatíamos en Telemadrid, si se acuerda. En el 2007... No en unas generales, no en unas generales. En unas generales, con José Luis Rodríguez Zapatero de candidato a presidente, y ganó el Partido Popular con 10 o 11 millones de votos. No, en absoluto. Sí, sí. En el año 2007 no hubo elecciones generales, eso empezando por ahí. No, en 2008. 2008, pero no fueron 11 millones de votos. La trampa de la fecha, 2008. Pero no fueron 11 millones de votos. No. Sí, que sí. Lo miramos ahora mismo. Bueno, lo miramos, pero vayan mirando mientras tanto. 9, 10, 11 millones de votos. Perdona la vida a todo el mundo, el caso es que obtuvimos un resultado que nos dio la mayoría para gobernar este país por encima del Partido Popular y suficiente, con lo cual 9, 10, 11 millones de votos. Entonces, pero si no ganaron con mayoría absoluta, si pero nos dio todos los partidos me dejan gobernar. Responder a las tres preguntas, es decir, nos dio la mayoría suficiente con José Luis Rodríguez Zapatero en el 2008 para gobernar este país con bastantes diputados, sí. ¿Y eso qué supuso? 9, 10, 11, no fue hace mucho. Si le estoy agravando la situación... Lo mismo 9 que 11. Pero bueno. Si le estoy 2008. Si le estoy agravando la situación, don Víctor. Pero es decir, la caída del PSOE ha sido lamentable, por supuesto. Si yo no estoy poniendo analgesia a lo que usted está diciendo, al contrario, al decirle que tuvimos 10 millones de votos en el año 2008, entonces significa que la caída ha sido más acelerada. En segundo lugar, yo no estoy de acuerdo con la posición del SPD alemán. Yo no estoy de acuerdo. Y lo pagará en las elecciones. Y lo pagará en las elecciones. Yo creo que Europa se debate en estos momentos entre dos paradigmas, que es un paradigma conservador y un paradigma socialdemócrata. Entonces yo estoy con el paradigma socialdemócrata, ¿qué le voy a hacer? Entonces, y aparte que usted me cita Alemania, pero yo le puedo citar otras naciones como Francia o como Italia, donde no ha ocurrido eso. Y digo más. Y bueno, en cuanto a la sanidad pública, yo nunca he dicho que haya destruido la sanidad pública porque no les ha dado tiempo. Y nunca he dicho que hayan destruido la sanidad pública. Lo que he dicho es el recorte en los presupuestos de 10.000 millones de euros al año y prescindir 30.000 empleos públicos en la sanidad pública en los últimos 4 años. Eso no es opinión, eso es información. Entonces, ¿qué ocurre? ¿No? ¿Que Ernest Lluch hiciera la Ley General de Sanidad del 86? Por supuesto que es patrimonio de todos, pero lo hizo Ernest Lluch. Bueno, patrimonio de todos, pero lo hizo Ernest Lluch. Pero quiero preguntar, porque claro, el Partido Socialista clama contra la corrupción y me parece bárbaro, pero hoy comienza un juicio, se sientan ya en el banquillo en el llamado caso Marea, que es un caso de corrupción en Asturias, donde se sienta en el banquillo nada menos que el consejero de Educación, la directora de Educación, un saqueo público de 9 millones de euros, eso dicen la acusación, podemos ver imágenes creo de ese juicio, y por estar implicada está hasta la mujer del presidente, el señor Areces, el presidente entonces, y todos socialistas. Yo quiero preguntarle, les piden en total 57 años de cárcel solamente para los 7 principales acusados, 57 años de cárcel, un saqueo público, les digo, prevaricación, contratos amañados, y todo esto con cargo a la educación y a la cultura. Antonio Miguel Carmona, quiero preguntarle, ¿el Partido Socialista qué medidas tomó para luchar contra la corrupción en un caso como este? Y cómo no, el Partido Socialista yo no le oigo nunca clamar contra sus propios casos de corrupción. Bueno, saqueo público 9 millones de euros. Yo te pediría, queridísima Isabel, que me excluyeras a lo mejor de esa no clamar. Hablo de Hernando, bueno. hablo de Pedro Sánchez, no le veo criticar, siempre van a Valencia y la Gürtel, que nos parece fenomenal, pero también me gustaría que arremetieran contra, oiga, el latrocinio de robar 9 millones de euros es un poquito más que el pitufeo valenciano, ¿no? Yo no voy a decir, aunque lo parezca, sí voy a decir que espero que los compañeros que están siendo juzgados salgan inocentes y se esclarezca este caso. Pero en cualquier caso, en términos generales, yo no me salgo del discurso que llevo manteniendo desde hace muchos años, que es que la corrupción, y no digo este caso, que espero que salgan inocentes, que la corrupción tiene que ser criticable, sobre todo la tuya. El problema de este país no es la corrupción, es cuando un líder político sale defendiendo a los corruptos de su propio partido, que eso es lo que yo llamo impunidad. Frente a eso, que es un discurso absolutamente ridículo, un discurso espantoso, yo desde luego condeno con pasión y desde luego con hechos, y ahora diré cuáles, la corrupción máxime si es del Partido Socialista Obrero Español, en mayor medida. Y por cierto, aquí no hay vieja y nueva política, porque la nueva política se ha revelado, como todo el mundo sabe, en mala política. Porque igual que el Partido Popular tiene sus casos de corrupción, igual que el Partido Socialista tiene sus casos de corrupción o imputados, igual que unos dirigentes de Ciudadanos han
llevado a la Fiscalía Anticorrupción la financiación irregular del partido en algunas provincias, o en alguna provincia, igual que Izquierda Unida ha tenido sus casos de corrupción. El problema no es la corrupción, que lo es, el problema es la impunidad. Es decir, que salgan los líderes políticos a defenderse los unos a los otros como intentando defender a una organización. Lo que se consigue con eso es destruir las instituciones, ¿no? Entre un socialista, y lo digo claro, entre un socialista corrupto y un conservador honrado, me quedo con el conservador honrado. Pues ese discurso me gustaría que lo adoptaran también muchos otros. Quiero preguntarle por algo que publica hoy el diario La Razón, que dice, revela correos internos de Ciudadanos, donde ponen entredicho que Ciudadanos esté utilizando las aportaciones municipales, las que reciben en los municipios, y las desvían a una cuenta directamente que controla el responsable de finanzas del Partido Ciudadanos. Y lo que dice concretamente un correo que hoy publica La Razón es: si los secretarios de ayuntamiento nos ponen problemas con el CIF del partido, abrid otro. Esto que se ha conocido y que Ciudadanos considera que simplemente es un error, ¿qué le parece a Antonio Miguel Carmona, concejal del PSOE? Pues me parece una irregularidad importante. No hay que... Vuelvo a decir lo mismo. Yo también tengo muy buena relación con concejales, concejalas, diputados y diputadas de Ciudadanos, y por supuesto por eso mismo no voy a dejar de decir que me parece una irregularidad, pero me parece malísimo y peor que Ciudadanos haya dicho que no tiene importancia. Como cuando ha ocurrido el Partido Popular, que dicen que no es verdad, no tiene importancia. O cuando ocurre en el Partido Socialista, para no parecer sospechoso de parcialidad, que no tiene importancia. Por supuesto que tiene importancia. Tiene la máxima importancia. Fuera de la vida política existe vida. Con lo cual yo trabajo en una universidad, y mientras que soy al mismo tiempo concejal, eso me da más trabajo. Pero hay que vivir la vida fuera de la política, y quien hace ese tipo de cosas se tiene que ir fuera de la política. Hay que echar ya no solamente a los corruptos, que espero que no sea este caso, hay que echar a aquellos que cometen cualquier irregularidad, y no pasa absolutamente nada porque se vayan a trabajar a la empresa privada o a su puesto en la función pública. No pasa absolutamente nada. Lo que tienen que hacer es irse. Y desde luego lo que tenemos que hacer es dejar de defender a aquellos que han cometido irregularidades, cohechos, evidentemente, prevaricaciones o estén imputados. Bueno, y dos ultimísimas cuestiones. Una, ¿qué le parece? Ha estado con nosotros esta mañana. ¿Qué te parece, Antonio Miguel Carmona? Teresa Jiménez Becerril, en el Parlamento Europeo, junto con Maite Pagazaurtundúa, ha pedido que el Parlamento no ampare a terroristas o exterroristas como Otegi, que va a intervenir mañana, invitado por Podemos y por Izquierda Unida. Y ha pedido por carta a todos los eurodiputados españoles, para que tuvieran más fuerza esa petición, que se sumaran para decirle al señor Schulz, al presidente del Parlamento Europeo, hombre, ¿qué les parecería que un yihadista estuviera en el Parlamento Europeo y soltando una soflama, un discurso? ¿Qué le parece a usted que los eurodiputados socialistas no hayan suscrito la carta de Maite Pagazaurtundúa y de Teresa Jiménez Becerril con esa petición tan elemental, ¿no?, de no dar pábulos a los que han sido condenados por terrorismos y vigilar que no se haga apología del terrorismo, que es lo que dicen? No conozco la carta, pero sí puedo dar mi opinión en términos generales. Hay que diferenciar entre los asuntos judiciales y penales y los asuntos políticos. El señor Otegi ha tenido ya o ha cumplido su pena en los asuntos que yo llamo judiciales y penales. Sin embargo, hay una pena que tenemos los demás con el señor Otegi, que es un asunto político y personal. He citado a Ernest Lluch, y desde luego me parece que yo no iría personalmente a una conferencia o una intervención del señor Otegi. Aunque puedo reconocer que haya hecho determinados esfuerzos en relación a lo que intentó hacer, y hemos conseguido todos los españoles, más esfuerzos hicimos los españoles. Tenemos las víctimas encima de la mesa, tenemos las víctimas en nuestro pasado y en nuestra historia. Por lo tanto, a mí me duele mucho escuchar al señor Otegi y dar mítines al señor Otegi. No puedo hacer nada, evidentemente, desde el punto de vista judicial y penal, pero me apena profundamente. Vuelvo a repetir que he citado a Ernest Lluch, que fue asesinado por los amigos del señor Otegi, y eso le debería tener un mínimo de conciencia para permanecer, al menos durante mucho tiempo, aunque no estuviera en la cárcel, en silencio. Bueno, pues el silencio y sin el amparo del resto de las formaciones políticas, que
lo quieren convertir en un héroe en Europa. A mí realmente me estremece. Antonio Miguel Carmona, concejal socialista, gracias por haber estado con nosotros. Si te puedes quedar un tiempecito más, ahora entramos en debate. Me tengo que ir a la universidad, que yo es que trabajo en la universidad. Bueno, muchísimas gracias y abrimos ya. Un beso para todos. Gracias, Antonio Miguel. Sobre todas estas cuestiones políticas, Iván Redondo, lo que estaba diciendo Antonio Miguel Carmona, bueno, una de las muchas cosas que ha dicho, ¿no? Esos votos que han perdido, que quiere recuperar el Partido Socialista, nos habíamos quedado precisamente en ese análisis, movimientos Podemos, Izquierda Unida, Ciudadanos, nos quedaba PSOE y Partido Popular. Partido Socialista, ¿puede recuperar esos votos con ese frente de izquierdas que se le ha abierto a Podemos, Izquierda Unida? El Partido Socialista tiene dos posibilidades para acercarse a los 100 diputados. Una es la que ha practicado en la anterior campaña, lo que podríamos llamar la primera vuelta, que la ha salido mal, que se ha comportado más como un partido emergente que como un partido con 137 años de historia y ha ido a por la generación de menores de 40, que el presidente Rajoy, creo que acertadamente, porque ha ganado las elecciones y hay que verlo en cifras, renunció también a ella en un primer momento. Lo digo porque en una segunda parte ya vienen los nuevos vicesecretarios, pero en esa primera campaña eso pasó. Iván, perdóname porque comienza ahora mismo una hora más en el Congreso, a ver qué dice sobre... Y bueno, le he aprovechado el tiempo que acaba de salir de estar con el rey. Mi experiencia de la negociación, cómo se vivió desde aquí, desde el Congreso, esa decisión cuando Rajoy renunció y se le encomendó a Pedro Sánchez. Y cómo algunos pues hicimos ese esfuerzo de hablar, de sentarnos, de intentar acordar, de pactar, de saber en qué cosas estamos de acuerdo, en qué cosas estamos dispuestos a ceder. Y en el caso mío y de Coalición Canaria, pues cerramos un acuerdo con el Partido Socialista y con Ciudadanos, tanto en temas de política nacional como en los temas claves de políticas de Estado con Canarias. Nosotros incluso en la primera votación creíamos que era importante un gobierno estable y que tuviera una mayoría mínima, no se generó, pero a la vista de lo que pasó en el debate de investidura, que fue terrible con esos insultos, ese enfrentamiento. Bueno, pues ahí está dando su opinión sobre su reunión esta mañana, esa ronda de consultas con el rey. Bueno, vamos a avanzar, porque mañana además tendrán la oportunidad de ver a Ana Bramas con nosotros. Si dice algo verdaderamente de titular ahí, no se lo van a perder con nosotros. Pero Iván, por concluir esta cuestión y abrir ya la mesa de debate. Sí, por supuesto. Bueno, pues el Partido Socialista, como os estaba diciendo, tira por abajo y no lo consigue, ¿no? Pero es la primera fuerza entre el votante medio español, 51, 52 años. Eso es importante, porque desde ahí puedes tirar, por eso digo por abajo o por arriba. Yo creo que si va por arriba y disputa el Partido Popular los más mayores, y por los mayores yo decía el concepto cariñoso jóvenes experimentados, acertará porque es una estrategia más adecuada. Y luego el PP lo que tiene que hacer es seguir en su estrategia, porque le está funcionando al presidente. Lo podemos criticar, lo podemos decir lo que queramos, pero al final los hechos son lo que vale en política y los resultados. Y el presidente tiene que seguir con esos 7 millones de votos estructurales, que es la misma estrategia. Y vemos si puede pescar algo en ese voto útil de Ciudadanos. Yo creo que, Iván, la estrategia en campaña del PP va a ser atacar, salir a degüello contra Ciudadanos. Está viendo. A ver, está aquí Carmen. Porque entienden que su adversario es ese y dejar que se vaya de rositas Podemos y el PSOE. ¿Tú crees que esa estrategia es una estrategia adecuada, teniendo en cuenta que el único socio hoy por hoy que tiene para conformar un gobierno, que sería para ellos el ideal, es Ciudadanos? A ver, yo creo que el presidente sabe lo que hace y es una estrategia adecuada desde el punto de vista electoral, pero luego van a pactar, no me cabe ninguna duda. Van a pactar. Carmen, sí. Carmencho, Nosotros vamos a apelar sin ninguna duda al voto útil, porque está claro que el único voto seguro que la gente que vaya a votar sabe perfectamente lo que se va a hacer con ese voto es el voto del Partido Popular. Eso está clarísimo. Todas las encuestas que se han publicado este fin de semana dicen o que el PP se mantiene con una ligera subida o que sube bastante y llega hasta 130. Podíamos llegar a tener mayoría absoluta con Ciudadanos, si Ciudadanos se comporta como dicen las encuestas, porque Ciudadanos luego siempre es un bluff, dice que va a sacar poco menos que sea la segunda fuerza y se queda la cuarta, como fueron en las elecciones del 20 de diciembre. Pero hay una cosa que está clara, y es que yo creo que Mariano Rajoy está más fuerte que nunca, y quería recordar, porque antes el señor Carmona ha estado bastante soberbio y bastante displicente conmigo, cosa que me da igual, pero en el Toboso... Ha pedido que se vayan los de Ciudadanos. Por cierto, donde tiene muchísimos seguidores Isabel Durán y este programa, que lo ven muchísimo, se dio un baño de multitudes y demostró que está en plenísima forma. Y que el único que ha engañado al rey, no que le haya dicho que no, que le ha engañado al rey, ha sido
el señor Sánchez, porque el señor Sánchez le dijo al rey que tenía votos para ser investido. Y en lugar de una investidura... Perdón, es que lo ha dicho el señor Carmona dos veces, y lo quiero dejar muy clarito. Le dijo que tenía votos suficientes porque si no el rey no le hubiera nominado. Y la verdad es que no ha sido investido la primera vez en la historia de la democracia. Estabas dentro. Los hechos, por los hechos les conoceréis. Le dijo que quería intentar. Y el Partido Popular, ya para terminar, el Partido Popular va a hacer una campaña muy pegada a la tierra. Va a seguir contando los éxitos económicos que son incuestionables y, lógicamente, va a hacer una campaña más ideologizada también. Y volverá a proponerle al Partido Socialista asociarse con él, porque si es así... Pues depende de los resultados. Si es así, si Depende fuera de los así, resultados, los Margarita. votantes del Partido Popular a lo mejor dicen, como el objeto del deseo de Mariano Rajoy es pactar con el PSOE, esta vez me retraigo. No, alto ahí, perdona. Son, ahora lo que va a haber, ahora lo que va a haber probablemente es que ese 1,5 millones de votantes que se abstuvieron porque estaban muy cabreados con el Partido Popular y con sus líderes en las elecciones del 20 de diciembre, ahora muchos de ellos van a ir a votar. Y hay gente de Ciudadanos, muy cabreada en este momento que también va a votar al Partido Popular. Después de Publi, porque ahora les tengo que contar que si les tienen que repetir las cosas varias veces y escuchan las conversaciones, pero no las entienden, usted lo que necesita urgentemente es un Sonavida. También recibirán el regalo del colgante Venecia, con 5 zafiros y una perla auténtica. 902-757-290 y sorprendan a su madre en su día, como se lo merece. Personal Diamonds, el regalo perfecto, con todas las garantías de Galería del Coleccionista. Bueno, y después de esta joya, déjenme contarles algo que me pareció muy serio, porque ayer se vivió en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid una jornada que me parece memorable. El Partido Popular pedía que se prolongara la apertura de plazas de campaña del frío para personas sin hogar, para los sin techo, porque lo necesitan, porque la ayuda que les ofrecen estos locales donde pueden acudir los sin techo es muy importante. Vean cómo lo pedía ayer, domingo, el Partido Popular, y vean lo que decían los podemitas. Miren a Rita Maestre negándose a abrirlos. ¿Saben ustedes por qué? A prolongar esta campaña del frío. Porque dicen que es que solo se ha ocupado el 87%, y claro, como no se ha ocupado el 100%, pues no merece la pena dar plazas a la gente sin hogar. Así como lo van a ver. Yo creo que es imprescindible para una ciudad solidaria como es Madrid el que las personas sin hogar no digamos como pretexto que es que no hay recursos. Tiene que haber recursos, tenemos que aumentar los recursos. Hacer algo como, por ejemplo, prolongar la campaña del frío. Me parece importantísimo que todos los trabajadores sociales, singularmente el SAMUR Social y las empresas como Grupo 5 que trabajan con él, no vean que de repente ese trabajo de seguimiento personalizado que han estado haciendo durante todo el año no tiene que tener en ese momento un corte y personas. Durante la campaña del frío, en la que efectivamente se han habilitado 500 plazas más, además de la red estable de lugares de acogida, las personas que viven en la calle, las personas sin hogar, entran en esos espacios porque hace mucho frío por la noche. ¿Qué sucede cuando hace menos frío, cuando es primavera? ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Que las personas no acuden de igual manera que cuando las temperaturas son de heladas por las noches. La ocupación, como digo, ha sido del 87% y, por lo tanto, dado que la demanda cuando pasa el frío baja, o sea, que el número de personas se mantenga igual, baja, pues hemos considerado que los recursos no tienen por qué estar permanentemente abiertos. Claro, o sea, que se les deja en la calle, claro, ¿no? Ahora ya que pasen frío da igual. Está Óscar Fanjul, que es concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid. Borja, perdona, te he cambiado el nombre. Borja, bienvenido. Muchas gracias. A mí esto me parece alucinante, ¿no? Bueno, es una muestra más de lo que le importa en algunos sentidos los temas sociales al Gobierno de ahora Madrid. Está claro que es una campaña, la del frío, que es una campaña temporal, empieza a finales de noviembre y llega hasta el 30 de marzo. Pero el frío acaba y los problemas de la gente que vive en la calle continúan.
Es decir, por muy temporal que sea la estación de frío, la gente que vive en la calle o que sobrevive en la calle, cuando acaba el frío sigue con los mismos problemas. Y no tienen dónde ir, y además es que, por ejemplo, el SAMUR Social hace una labor que es impagable, porque crea unos vínculos con las personas, las conoce, acude a ellos, a los sin techos, sabes quiénes son, les llevan, ya se crean hasta relaciones personales, les conocen entre ellos, y esto se suprime. El mayor problema que tiene la gente que vive en la calle no es el hecho de vivir en la calle. La gente que vive en la calle porque arrastra otro tipo de problemas, otro tipo de asuntos, pues que hacen que acaben viviendo en la calle. ¿Qué pasa? Que el SAMUR social pues se ve muchas veces desbordado. Lo que hay que hacer, y por eso nosotros pedimos que sean más flexibles en la campaña de invierno, porque si llega una helada una semana después de que acabe la campaña, esta gente va a seguir viviendo en la calle. Y nuestra idea es que se prolongue durante todo el año, porque por mucho que esta gente deje de pasar frío, que yo creo que se pasa frío en la calle todo el año durmiendo en la calle, pero bueno, darles una salida, un seguimiento a los problemas que traen de antemano. En las estadísticas que nos presentó el otro día la delegada del área, nos dijo que había un 44% de gente que nunca había utilizado el recurso de la campaña del frío. Es decir, la mitad de la gente que ha utilizado el recurso este año son nuevos. Eso nos debería hacer pensar pues, que hay un nuevo tipo de personas que está viviendo, que ha cambiado. La gente que está ahora viviendo en la calle, por lo menos este invierno, casi la mitad, un 44% de la gente. Claro. Con lo cual se necesitarían más recursos, más plazas, más medios. Se necesita, lo primero, a mi juicio, es no cronificar a esa gente nueva. Es decir, darles una salida que no sea vivir en albergues, solucionar los problemas que traen de antemano para que no se conviertan en crónicos. Y segundo, a la gente a la que se ha atendido, darle un seguimiento. Es decir, la persona que tiene un problema de alcoholismo, que a la vez tiene el cuerpo lleno de úlceras, el día que acaba la campaña de frío, no se le puede dejar dormir en la calle. Porque una ciudad como Madrid no se puede permitir a la gente en esas condiciones tenerlas en la calle simplemente porque ya no haga frío. A mí me parece muy bien que se aumente en 543 plazas para la campaña del frío la red permanente, pero hay que dar una solución de prevención y de seguimiento, a nuestro juicio. Bueno, pues ahí lo tienen. A mí, desde luego, verdaderamente vivir para ver, ¿no? Estos que decían defender tanto a los sin techo, pues hoy hay una noticia de nada menos que en Barcelona, donde el Partido Popular cuenta con pelos y señales como han desahuciado a 13 familias en viviendas sociales del ayuntamiento de la señora Colau. Y ahora ven ustedes, este domingo se hizo un pleno social, no sé por qué exactamente era el domingo, pero ahí los podemitas se niegan a ampliar las ayudas a los sin techo. O sea, ya se han acabado los problemas, ya no está el PP, pero los sin techos que se queden en la calle, que les quitamos hasta lo que les hemos dado durante el frío. Yo estoy pasmada. Bueno, pues es así, ha sido un pleno, lo han llamado pleno ciudadano, yo no lo considero un pleno, pero sí me parecen bien pues este tipo de iniciativas, de escuchar directamente al ciudadano. El Partido Popular lo lleva haciendo mucho tiempo y bueno, lo que no puedes hacer es simplemente escuchar al ciudadano y lo que te dice el ciudadano, que entre por un oído salga por otro, que eso es lo que hace habitualmente nuestra alcaldesa. Borja Fanjul, muchísimas gracias, ya lo ven, ¿eh? Esto es cuestión de tiempo y aquí se retratan todo. Quiero preguntarle que se retraten aquí mis contertulios de hoy, cómo van de dolores de espalda, de reuma, de artrosis. A ver, Iván, ¿cómo lo llevamos? Lumbago, osteoporosis, porque hay para todos los gustos. Pues ahora tienen, podéis decirlo, ¿eh? Yo la pulserita, más bien. ¿Han oído bien? Las 50 primeras llamadas al 902-212-213 reciben gratis el gel y las plantillas, así que llamen corriendo. Y ahora vamos a ver la respuesta a la pregunta que hacíamos hoy a nuestra audiencia. ¿Ve a Rajoy en forma para ganar las elecciones? El 84,6% dice que sí, es su opinión. Gracias por votar, por opinar, por estar ahí. Carmen. Gracias, Iván Redondo, gracias también Carmenchu, Margarita, Luis y Víctor, y también Borja Fanjul. Gracias por haber estado con nosotros. Ahora no se pierdan a María Pelayo y a Ricardo Altable, porque empieza Al Día. Hasta mañana.